Aviso, en estas entrevistas vamos a tocar temas de todo tipo. Pese a que se va a intentar no molestar ni ofender a nadie, si eres una persona impresionable, es mejor que no te quedes. Si te gusta el humor ácido y escuchar hablar sobre cualquier tipo de tema, siempre tratado desde el respeto, este es tu sitio. Eres bienvenido, quédate. Vale, pues ya está. Como es la nueva temporada, ahora hemos cambiado el formato. Y ahora hago primero una introducción yo, luego te hago la pregunta de siempre y luego te presentas tú. Vale, Y al final te haré otra pregunta. vale. Hoy no hay que hacer mucha presentación, más que nada porque ya has estado y hemos estado hablando de historia, por lo tanto la gente sabe que vienes a hablar de historia. Aquí tenemos a Ocelito, que ahora ya es un graduado de pleno derecho Efectivamente. en historia. No sé si vas a hacer máster o qué. Sí, ya estoy matriculado para hacer máster de profesorado. El de formación del profesorado. Puta madre. Sí. Perfecto. Nos encontraremos en los institutos entonces. Hacer sería épico. Vente para Murcia. Literalmente, vente para Murcia. Sí, tampoco, a ver, me pilla lejos, pero tampoco. Tampoco extremadamente lejos. No. Y aquí, a ver, aquí hay curro. De historia sí que es verdad que está complicado. De historia hay mucha gente y entrar está difícil. Pero bueno, yo qué sé. Todo es probar. Yo por ahora voy a ir a las próximas oposiciones o cuando eso, iré a presentar DNI, yo creo, a decir aquí estoy, que me metan en la bolsa y como eso, no tengo nada que hacer, o sea, no me ata nada, no tengo nada aquí. Sí. Como si me envían a Jaén, Almería, Huelva, me da igual, ¿sabes? Ya Sí. cuando tenga más edad, pues ya sí que me gustaría sentarme aquí, pero por ahora me da igual. Sí, yo seguramente acabaré volviendo para Comunidad Valenciana. Lo hemos hablado este año mi señora y yo. Y seguramente acabaremos volviendo para allá, pero de momento vamos a estar aquí. Hombre, claro. 2 añitos más y yo creo que en la próxima OPO sí que voy... O sea, me voy a poner ya a repasar bien y voy a intentar sacármela. Pero bueno, es el mundo del interino, es lo que hay. Así que pasamos a la pregunta. Ok. Esta es capciosa, o sea, esta la he afinado, ¿eh? Tengo una pensada para cada invitado. Vamos a empezar por partes, ¿vale? Y la voy a ir explicando para que la gente lo entienda. La historia es una ciencia. Es una ciencia porque sigue el método científico. ¿Qué método científico? No hay un método científico, pero se entiende que es un método evidencial, basado en el estudio, basado en consultar fuentes, en determinar qué fuentes tienen más sentido que otras, discriminar unas por encima de otras y a partir de ahí generar relatos que se pueden sustentar evidencialmente. En base a esto es en lo que construimos lo que la gente comúnmente entiende como historia, la historia de la humanidad, ¿vale? Pero todas estas elecciones se pueden entender como que pueden contener de una u otra manera algún tipo de sesgo ideológico. En parte sí, en parte no, pero pueden contenerlo. Por lo tanto, partiendo de esa base, ¿cómo podemos estar seguros de que la historia que nos han contado es la historia real? Pues lo que mira, realmente pasó. Pues realmente hay dos axiomas gigantes que tiene que tener un historiador, que es uno de que... Pausa, para que lo entienda la gente. Un axioma, en cualquier sistema, hay una serie de reglas que damos por sentadas simplemente porque el sistema se tiene que basar en algo. Por ejemplo, en las matemáticas, en las matemáticas euclidianas, hay ciertos axiomas, como por ejemplo este de que si tú extiendes dos rectas paralelas indefinidamente nunca llegarán a tocarse. Eso es un axioma. No puede comprobarse porque no puedes comprobar algo que tiene que ver con el infinito, por ejemplo. Lo das por supuesto y a partir de ahí construyes un sistema. Claro, son unas reglas básicas, es como 1 más 1 es 2, eso no lo puedes cambiar. Claro, es lo que hay. O sea, partimos de ahí y luego ya de ahí construimos un sistema. Claro, pues la historia o los historiadores tienen, porque yo no me considero historiador, pero tienen dos axiomas. Uno es que tu ideología va a influir en tu investigación, eso está claro, pero tu ideología no es izquierda o derecha, sino tu vida, tu forma de vivir, tu vida. Eso va a influir
en tu relato histórico, en tu investigación, pero nunca puede influir en lo que las fuentes te dicen. Es decir, tú no puedes adaptar la historia a tu ideología. Tú no puedes, por ejemplo, pasó un caso de unos arqueólogos, creo que eran vascos, encontraron una vasija y le pintaron le hicieron una cruz para representar de que en el País Vasco fueron los primeros en ser cristianos, ¿sabes? Eso no lo puedes hacer, eso es mentira, eso no es historia. Pero sí que tu interpretación de la historia sí que va a estar influida por tu ideología. Ahora, y el otro axioma es de que tú no puedes juzgar, desde el siglo XXI no puedes juzgar hechos o sucesos que pasaron hace 300, 400, cuando fuese, ¿no? O sea, no puedes como transportar tu forma de pensar al pasado. Ahora, ¿cómo sabemos que es la realidad? La verdad, como la verdad, como tal, nunca se puede llegar a el hecho. Nunca podemos, o sea, hay datos y hay cosas que se puede saber de verdad, fecha, batalla, reinado, pero cuando ya entramos en temas de historia social o en historia, en otro tipo de ramas de la historia, la interpretación se basa, como tú has dicho, en una investigación correcta, pero se basa en ello, en una interpretación, y la historia se basa y se construye a partir de debates. Cuando dos historiadores se debaten sobre un suceso o una forma de entender el pasado, se entiende de que los dos han hecho una investigación rigurosa, una ciencia, han hecho ciencia. Ahora, en los resultados que ellos han interpretado, lo han interpretado de distintas formas. Ni está mal, ni está bien, es distinto. Y eso es lo que construye la historia. Que por cierto, las ciencias exactas también funcionan así. Claro. O sea, incluso la biología, que es como la biología, la química, que tiene bases que entendemos absolutamente evidenciales de yo observo una molécula y esta molécula es así. Aún así, en los modelos científicos hay debates. O sea, sobre los modelos científicos se llevan a cabo debates y se llevan a cabo congresos en los que se debate. Claro, lo que pasa es que no es un debate como el debate de la tele. No es un debate de yo digo es que pienso que y tú dices yo es que pienso que. No, exponemos una serie de investigaciones con evidencias empíricas y la interpretación de esos resultados. Y la que más sentido tiene es normalmente la que acaba construyéndose o la que acaba erguiéndose como el modelo predilecto o predominante. Claro, eso va en evolución. Por ejemplo, las revueltas que se dieron en la Edad Media, en toda la Edad Media, cualquier revuelta, no podemos entenderla, que es como lo entendían algunos historiadores marxistas, entendían como lucha de clases. No se ha llegado o se ha extendido de que eso no se puede entender como lucha de clases porque no existía la clase social como la entendemos hoy en día o como se entendía en el siglo XIX-XX con la lucha obrera. Eso hay que ir matizándolo. O por ejemplo, aunque son este tema un poquito más toca la política, es como más exasperante, por ejemplo, hay debates sobre qué término usamos, reconquista o conquista, reconquista o conquista de los reinos cristianos de la península. Eso es un debate abierto hoy en día. Claro. Y eso, las dos posiciones se basan en datos y en fuentes históricas, pero uno los interpreta de una forma y otros los interpretan de otra. Y toda palabra no es inocente. O sea, yo que utilizo, por ejemplo, yo utilizo conquista de los reinos cristianos, pues a mí, yo ya se me puede marcar, digamos. O si dices reconquista ya se te puede marcar de otra. Pero es que ni una ni otra está mal. O sea, son al fin y al cabo interpretaciones de un mismo hecho. Vale. Dicho lo cual, ¿quieres añadir algo más sobre ti? Vamos a ver. Que hoy vamos a hablar de mi tema, de mi rama. Hoy sí. Hoy vamos a hablar de cosas absolutamente funables por cierta parte del espectro político, los fachas. Además, quiero decir, si no nos vamos a cortar un pelo, entonces se puede decir ya esto a la gente de derecha no le va a gustar. Pero no debería, es lo que me da coraje. No debería. Bueno. Ya, lo que pasa es que al final, quiero decir, el discurso, por lo menos el discurso actual de derechas, no se fundamenta de forma académica. Se fundamenta en YouTube. Ya. Entonces, quiero decir, todo y cuando hay cierto discurso de izquierdas que hace, vamos a decir, 5 años, también estaba fundamentado en activismo de redes y era absurdo,
el discurso actual de derechas está más o menos en el mismo punto. Entonces, no debería, Ya. pero va a pasar. Y que a nivel académico, porque entiendo que se sobreentiende de lo que estamos hablando, de memoria histórica y de memoria Sí. democrática, a nivel académico se apoya más el lado de la memoria democrática, que es, a nivel académico se fomenta más el estudio de la memoria. Claro. Así que vamos a hablar de eso. Historia de España, del siglo XX, siglo XXI. Memoria democrática. Memoria histórica. Todos estos rollos que no le gustan a nadie. Es que no sé quién nos está reclamando que es que este dice que en el franquismo a sus abuelos no sé cuánto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, que es además absolutamente funable. Y tengo unas cuantas preparadas porque a la gente le gustan. Además sacaré algún clip de aquí, seguro, 100%, para tocar los cojones. Además, y con las nuevas miniaturas vas a flipar, porque te voy a sacar un out of context que lo vas a flipar. Va a ser increíble. La primera es, evidentemente, tú también has visto, como hemos visto todos, a gente de Latinoamérica reclamando: devuélvanos el oro, pidan perdón, etcétera. ¿Hasta qué punto tiene fundamento histórico? Primero solo fundamento histórico, luego si quieres hablamos de si tiene sentido en el siglo XXI pedir cuentas por algo que ocurrió o no hace 400 años. Vale. Pero ¿hasta qué punto tiene fundamento histórico esa proclama? ¿Qué tenemos que... ¿Por qué tendríamos que pedir perdón los españoles? ¿O qué oro deberíamos devolver? Vale. Primeramente, decir que nada político o casi nada político se fundamenta en la historia correctamente. Porque todo Estado, todo se basa en el nacionalismo. Y el nacionalismo, pues poco o nada, se basa en la historia real. O sea, al fin y al cabo el nacionalismo crea una historia nacional que se fundamenta en el pasado. Que es lo que podemos llamar memoria, como tal, no como historia. Vale. Primeramente decir de que cuando llegaron los castellanos, eso, que Castilla no es España hoy en día. Los que llegaron a América eran castellanos, con una visión totalmente distinta del mundo de lo que tenemos hoy en día. Y los que estaban allí ya no son los mexicanos de hoy en día, no son los colombianos de hoy en día, no son los latinoamericanos de hoy en día. Ahora, que tenemos un pasado común, eso es innegable, es impepinable. Que tenemos un pasado común, eso es impepinable. Pero no creo que ahora, en el siglo XXI, se fundamente, o sea, no hay fundamento. A tu pregunta, no hay fundamento histórico académico para poder reclamar que nosotros, los españoles, devolvamos o pidamos perdón. Vale. A mi forma de verlo. Pero ¿y no podrían ellos argumentar algo del estilo: México está en la pobreza por culpa de lo que el Imperio Español hizo en nuestro país hace 300 años? ¿Tiene algún tipo de sentido eso? En parte sí y en parte no. Es decir, la forma en la que ellos lo dicen es de que es nuestra culpa, echando a nosotros la culpa. Y la forma en la que se ve, o entiendo yo, es que, obviamente, 300 años de colonia, aunque ellos lo llaman virreinato, pero a la práctica eran colonias, 300 años hacen mella en la forma de pensar de las personas. Y muchas de las... yo voy a decir nosotros para hacerlo más fácil. Dejamos una herencia, o dejaron una herencia de estratificación social. Por ejemplo, en Latinoamérica, al indígena hay racismo, o sea, hay muchísimo racismo en Latinoamérica. Y eso, en parte, es por nosotros. Bueno, por los castellanos que hicieron allí. Hicieron una estratificación social brutal, en la que, por ejemplo, en el siglo XVIII se hicieron los cuadros de castas. Los cuadros de castas literalmente era jerarquía racial, literal. O sea, se ponía un cuadro que era de un español y una indígena sale un mulato. Un mulato no, un mestizo, perdón, un mestizo. De un blanco y de un negro, un mulato. Así, pues, pero un montón de ramas. Nombres como salto atrás, chino, lobo. Y eso es estratificación social que valía. O sea, que tenía sentido, que ellos entendían que era así. La violencia. Los castellanos dejaron
un gran paso de la violencia, del abuso de las personas. Ahora, las colonias que se independizaron o los virreinatos que se independizaron y que formaron luego las repúblicas independientes siguieron con ese formato. O sea, Bolívar, cada vez, cuando se independiza Latinoamérica en los distintos países y tienen que crear o tienen que entender qué es el ciudadano, porque eso era uno de los valores que fomentaba la Revolución Francesa, la Revolución Americana y en la que se basaron ellos, es qué es un ciudadano. Claro, en Estados Unidos es fácil, porque en Estados Unidos, simplificándolo, y porque eran racistas, ciudadano es toda persona blanca. Y los indígenas nativos de Norteamérica ni los negros eran ciudadanos. Ahora, aquí, por esa ramificación social y por ese mestizaje, ¿cómo identificas tú qué es ciudadano y qué no? Y ahí hubo muchísimo racismo. Y tú ves Bolívar, que en cada cuadro de Bolívar cada vez más blanco. Porque él se quiere asemejar a eso. Ahora, con todo esto, las repúblicas, por ejemplo, también hicieron muchísimos estragos a las comunidades indígenas, pero muchísimos, porque no entendían que eran ciudadanos. Ese es el problema, de que ellos veían que eran personas que no tenían la misma religión, que no hablaban casi el mismo idioma, que estaban fuera del sistema que estaban creando. Y hubo una parte en la que se les integraba, haciendo lo que se llama un genocidio cultural, es decir, eliminar la cultura de esa comunidad indígena, o básicamente matando. Ahora, a lo que tu pregunta, ¿quién reclama eso? ¿Quién nos reclama a nosotros el oro? Los mexicanos o los chilenos, quien sea, que son mexicanos, que son de esa ciudadanía. Los que para mí tendría sentido en todo caso que nos reclamasen algo serían los propios indígenas que quedan hoy en día. ¿Quedan hoy en día comunidades de indígenas en Latinoamérica? Sí. En Chile, los mapuches creo que son, que una fuerte base indígena que luchan, y hubo hace un año, un par de años, y creo que sigue viéndolo, hay muchísimas manifestaciones de estas comunidades reclamando derechos. O sea que hoy en día, la ciudadanía en Latinoamérica hoy en día sigue siendo un problema, sigue siendo un debate. Y por ello, usualmente quien suele pedir estas reclamaciones son, por ejemplo, la presidenta de México, que no es por nada, pero ni su apellido es indígena, es Sheinbaum o algo así. O sea que... Sí, tiene un apellido europeo. Claro, o que la mayoría, ese tipo de racismo se ve. Hoy en día, la mayoría de presidentes latinoamericanos son blancos. Hay excepciones, puede ser Evo Morales, pero la mayoría son blancos, ¿sabes? Así que las reclamaciones no son una reclamación histórica de verdad, es puro nacionalismo. Es decir, basándote en mentiras, porque eso es lo que se basa el nacionalismo, en mentiras o sesgos, y aclamar a la población. Para eso sirve el nacionalismo. No tiene un objetivo claro, histórico, de verdad. Vale. Y concretando un poco más, cuando hablan del oro, ¿a qué oro se refiere? Al que extrajeron los castellanos, la monarquía hispánica, la que extrajo de las minas de México, en Perú muchísimas. Por ejemplo, en Perú también se extraía el mercurio para hacer la amalgama del mineral. Toda la plata, todo ese oro. Por ejemplo, en México, en lo que era la Triple Alianza, Imperio Mexica, Imperio Azteca, es lo mismo. Ellos no le daban tanto valor al oro porque tenían muchísimo oro. Y por eso, después cuando llegaron los castellanos, pues se valieron mucho de ellos. ¿Y ese oro se sacó de Latinoamérica o se quedó allí? Porque esto es una proclama que hacen los fachas. El oro se usó allí para hacer universidades, para... En parte sí y en parte no. Dependiendo, en las primeras épocas del virreinato, eso se extraía y se llevaba. O sea, las guerras de Carlos V o Carlos I de Castilla o de España, como se quiere decir. Y de Felipe II, Volvemos. Eso, que parte del oro, parte sí, parte no. Las guerras
la guerra europea de Carlos I, Felipe II, Felipe III, se fundamentaron en el oro. Se produjeron gracias al oro de América, que se extrae de América. Muchísimo oro también se queda allí, porque también con el paso del tiempo los propios criollos y los propios burgueses de la época pues ya también los traían y se lo quedaban. Ya en el siglo XVIII Latinoamérica o los distintos virreinatos eran autosuficientes y es una de las causas de la independencia, por ejemplo. Vale. Más cosas antes de salir del todo de Latinoamérica. Bueno, a ver, esto ya sale de Latinoamérica porque es un poco general, pero quería hablar del tema del populismo. Es un término interesante. Además, Ernesto Laclau es un autor latinoamericano que es el que probablemente ha escrito el mejor libro sobre el populismo que existe, al menos que yo ya he leído, que es La crítica de la razón populista, donde lo que hace es desgranar el término. No sabría si decir o achacar a que el populismo nace en Latinoamérica o con políticas latinoamericanas, porque pues al final creo que es algo que va intrínseco a la política, o sea, las dinámicas populistas, pero sí que me gustaría hablar de ello en cuanto a, por un lado, proclamas latinoamericanas, por otro lado, proclamas neofascistas, fascistas. ¿Cómo definirías tú el populismo? A ver, yo, sin saber yo mucho, porque ya de época contemporánea latinoamericana sé poco, pero más o menos de lo que entiendo, es un sistema en el que hay un personaje principal que a través de aportaciones a la ciudadanía se vuelve popular. O sea, es como fomentar, por ejemplo, yo qué sé, darle mejoras laborales, mejoras de asistencia sanitaria, ese tipo de cosas, pero con un sistema no dictatorial, pero sí populista, en el que hay una persona unipersonal. Es un gobierno unipersonal, en el que si cae la persona, suele caer también el gobierno y el sistema. A ver, no sé si necesariamente un sistema populista tiene que ser unipersonal, aunque claramente está centrado en la figura de un presidente o de un representante. O sea, por ejemplo, tenemos a Nayib Bukele, tenemos aquí mismo a Pedro Sánchez, y no es un rollo de las izquierdas y las derechas son todas malas, pero populismos hay en todos los lados. Santiago Abascal y Vox usan un discurso claramente populista. Bueno, de hecho, ahora mismo la política en general está infectada por un discurso populista. Sí, que es más enaltecer, o sea, como los sentimientos, que valen más los sentimientos que la realidad. Ernesto Laclau, como lo define, es que básicamente lo que hacen los dirigentes populistas es alimentar algún tipo de enemistad, posicionarse a ellos como los buenos, además claramente los buenos, tener un enemigo al que echar las culpas de todo y poner como los malos, y sobre todo trabajar ese punto emocional del votante, ya sea del votante, del ciudadano, etcétera. Y luego además ese punto se trabaja con políticas que en muchas ocasiones no son beneficiosas para nadie, o no lo son al menos a largo plazo, pero sin embargo quedan muy bien. O sea, como por ejemplo en pleno auge del movimiento feminista puedes hacer puntos violeta, o crear el Ministerio de Igualdad, cuando con los datos en la mano, y esto no es una cosa anti-izquierdas, es que con los datos en la mano el Ministerio de Igualdad no ha conseguido nada. De hecho... Yo no me meto porque ya ahí no tengo ni idea, la verdad. Otro, por ejemplo, quiero decir, por no entrar en temas que a la gente le molestan. En Venezuela hay literalmente un Ministerio de la Felicidad, que tiene subdotaciones, y es un ministerio que está confeccionado y tiene una serie de personas que trabajan en principio para que el ciudadano venezolano sea feliz. ¿Cómo o qué definición de felicidad usan? No hay ninguna. Pero está ahí para hacer que el ciudadano sea feliz. Y cuando en la realidad es mentira. Claro, esos son políticas populistas. El bono joven de 400 euros a los que acaban de cumplir 18 es una política populista. Porque es una política que está pensada para que tú te alegres y votes. Pero a la hora de la verdad a ti no te soluciona nada. O sea, la gracia sería que tuvieras un sueldo digno, no que te den un bono de 400 euros, el bono cultural, para que te compres unas entradas de cine, un disco y 4 juegos.
lo que tendría sentido es que tuvieras acceso a un trabajo digno, donde Claro. no tuvieras que trabajar de sol a sol y ganases por lo menos lo suficiente para poder vivir. Eso sería una política razonable. La política populista es la que quiere la inmediatez, la que quiere que tú te emociones, que te pongas feliz, que te pongas contento y que votes. Y además como que las dinámicas populistas son muy claras, que son dinámicas de amigo-enemigo. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Nosotros estamos a favor de todo lo bueno y ellos están a favor de todo lo malo. Y además es gracioso porque funciona en ambos bandos. Es decir, la izquierda define qué es lo bueno, la derecha define qué es lo bueno, y a partir de ahí generan sus enemistades, entendiendo cómo, por ejemplo, y además se lo llevan al absurdo, ¿no? Resulta que la derecha tiene un discurso de tienes que esforzarte por las cosas, tienes que trabajar duro, aquel que no trabaja duro es un vago, es un imbécil, es una persona indigna, que no se está comportando como debería, es infantil. Mientras que, por ejemplo, en la izquierda, no con el mismo tema, pero está la idea de todo aquel que no apoya cualquier tipo de minoría es una persona discriminatoria, es un racista, machista, homófobo, es un fascista. Cuando las cosas son, pues a ver, dependerá. Habrá que ver en cada caso cómo tenemos que analizar esta situación en concreto. Ya. Entonces, es un poco... No sé muy bien a dónde iba todo esto, pero el punto es, las políticas populistas están reinando actualmente en Latinoamérica y en Europa. En China no sé hasta qué punto están llevando a cabo políticas populistas, porque, quiero decir, China es un hacen país, un poco lo que quieren. definitivamente. Claro, hacen lo que quieren. Definitivamente es un país. China es un país. Y que yo ahí no me meto porque no tengo ni puta idea de China, ni de sus políticas, ni nada, la verdad. Pero sí, y al fin y al cabo, eso también se puede ver cómo pasó anteriormente en momentos de crisis, en momentos de crisis económica y tal. Y por eso hoy en día y que es lo que pasó en los 20 y en los 30, por eso está resurgiendo hoy el fascismo y la ultraderecha. Porque son movimientos populistas que solamente quieren, que buscan un enemigo, véase el inmigrante, véase en los, yo qué sé, en los 30 era el judío, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, era así. O sea, se busca un enemigo ficticio que se basa en la emoción y ya. En los 30 era el judío y ahora en pleno año 2025, irónicamente, si lo analizas un poco. Sí, pero pobrecito, ¿sabes? Que tiene que ver una persona, un judío, una persona normal de Francia Con Israel. Con Israel. Claro. ¿Sabes? O sea, al fin y al cabo son sionistas, no son judíos. Además, que es curioso porque literalmente cuando se creó, porque sobre esto también he leído bastante, cuando se creó el Estado de Israel, se dieron un montón de ayudas y un montón de incentivos para que los pobladores judíos fueran a vivir a Israel, para que los practicantes judíos fueran allí. Además, era tan fácil como simplemente declararte judío. No hacía falta que tuvieras ni antecedentes. Podías declararte judío y te dan facilidades para conseguir una casa en Israel, para conseguir trabajo, para formarte, etc. Entonces, todos los judíos que no están en Israel probablemente están mucho más en contra del Estado de Israel de lo que estamos nosotros. Entonces, también es un poco jodido ahora de pronto está resurgiendo un poco. Esto también es una cuestión curiosa, el antisemitismo, que no es antisemitismo. O sea, quiero decir, en todo caso es xenofobia, pero no es antisemitismo. Esto me lo explicó, por cierto, otro profe de historia. Un saludo aquí, si lo ve algún día David. Porque nos explicó que literalmente los pueblos semitas originarios, en todo caso, son los palestinos. Los israelíes que viven hoy en día en Israel no son semitas. Claro. Por lo tanto, el odio hacia ellos no es antisemitismo, es antisionismo o xenofobia, si se quiere, porque se odia su cultura o su religión. Pero no es antisemitismo. Claro, es que es curioso Israel. Es curioso que es un país que se basa en la religión. O sea, que su nacionalismo es la religión. Sí. O sea, es curioso, porque sí, nosotros decimos España es católica y es uno de los fundamentos de la ultraderecha. La España es católica, pero es que ellos, su único punto de unión, digamos, es la religión. Sí. No, porque puede haber
Obviamente ya los chavales de hoy en día de Israel nacieron allí, pero sus abuelos, sus bisabuelos, uno puede ser polaco, otro alemán, austríaco, ruso, finlandés, ¿sabes? No tienen un punto de unión a no ser que sea la religión. Es curioso, a mí Israel en ese sentido me parece muy curioso porque es un estado basado en la religión, cuyo nacionalismo o ciudadanía es la religión. Y además también Israel es... Quizás no se debería generalizar a partir de su ejemplo y ya está. Pero Israel y los países de Medio Oriente son un poco el ejemplo de qué es lo que ocurre cuando un país es una teocracia. Y cuando la religión es lo que vehicula un país y es como un poco la masilla que une todas las partes de una nación. Ya. Normalmente el resultado no es positivo. O sea, yo lo siento mucho por todo el mundo religioso, pero el resultado no suele ser positivo cuando la religión es el punto central de una nación. Sí, no sé. Pues no por nada, quiero decir, incluso si nos vamos a cuestiones como el sistema capitalista, que es muy criticable, pero por lo menos lo que busca el sistema capitalista por encima de todo es el capital y es el beneficio económico. Entonces, en muchas ocasiones se prefiere una guerra comercial por encima de una guerra física, normal y corriente, por el hecho de que no es beneficioso económicamente. Ahora bien, si lo es, se lleva a cabo la guerra, ¿eh? En eso se basa Estados Unidos. Claro, eso te iba a decir, que quiero decir que esto no es una justificación del sistema capitalista, es simplemente decir que por lo menos hay una lógica. De donde está el dinero, ahí vamos. Estados Unidos nunca se metió en una guerra. Es una diferencia de Estados Unidos con los demás países, con Europa, por ejemplo. De Estados Unidos nunca se metió en un país por honor. No. Claro. La Segunda Guerra Mundial era honor, claro, era perder. Era, coño, ¿qué hizo Hitler cuando conquistó Francia? Firmar la rendición de Francia en el puto tren de Versalles, donde se firmó el Tratado de Versalles. Eso era honor. Pero Estados Unidos nunca hizo eso, porque no le hace falta. Él veía un país económicamente bueno, que puede ser explotable, véase todo el Medio Oriente con el petróleo, y buscamos una excusa. Claro. Vamos a traer la democracia. Bueno, pregúntaselo a los afganos. Vale. O a los sirios, a cualquiera, a Irak, a Irán. Claro, y en cuanto no tienen beneficio económico se van. Pero claro, el punto es que siguen una lógica. Sí. El problema de las teocracias es que no siguen ningún tipo de lógica. O sea, para ellos sí. Sí, claro, sí. O sea, la lógica que siguen es todo aquello que tenga que ver con una especie de restablecimiento del honor de mi religión o de conseguir una serie de terrenos que nos fueron jurados hace no sé cuántos años por... Vale. Además, esto se podría debatir, algún día tengo que traer un teólogo, pero la religión judía tiene muchos problemas de base. Uno de ellos es que la usura está permitida. Y otro de ellos es que son el puto pueblo elegido. Sí, pero eso siempre ha pasado, ¿eh? O sea, el providencialismo, los mismos americanos lo hicieron cuando conquistaron todo el territorio en el siglo XIX, cuando se empezaron a expandir al oeste. Dijeron que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Nosotros, bueno, Castilla, la monarquía hispánica también produjo el providencialismo de que somos la monarquía universal y que por lo tanto tiene que... El providencialismo siempre ha sido una excusa universal para cualquier expansión de cualquier forma. Siempre ha sido una excusa. Sí. Bueno, de hecho, quiero decir, de ahí sale el libro de Mormón, por ejemplo. Llega un señor, no está de acuerdo con el protestantismo y dice, pues me voy a inventar mi nuevo libro religioso. Aquí me lo reveló Dios, bueno, el arcángel Gabriel, no sé si fue en Alabama, pero bueno, en las montañas de no sé dónde. Y aquí dice que puedo tener 10 mujeres. Claro, o sea, y que somos el pueblo elegido por Dios y que por lo tanto puedo arrasar con toda la población indígena que había yo en el territorio americano. Porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos la civilización. Claro. Conectando con lo del tema del populismo, que me he acordado entre medias de a dónde iba eso. ¿Hasta qué punto las cuestiones de memoria histórica no son cuestiones populistas? Hostias. Vale. A ver, claro, no es populismo porque no tiene un objetivo de votantes. O sea, de que tu objetivo sea a mi forma de parecer y a nivel académico. Y a nivel... Porque claro, a ver, la memoria democrática, a mí me gusta más llamarlo memoria democrática que memoria histórica. En la memoria democrática tienen que haber 3 sujetos.
sociales que tienen que intervenir, que son la academia, la política y la ciudadanía. Sin el apoyo de esos tres no surge. Y para mí, como lo entiendo yo y lo que he leído, es que es democracia, es justicia. Es ante un suceso traumático, como puede ser la guerra civil y el franquismo, o ya sea el holocausto, por ejemplo, el Estado debe hacerse cargo de ese patrimonio cultural, porque al fin y al cabo, patrimonio es algo que entendemos que es nuestro y que nos une, que es patrimonio cultural. Al fin y al cabo, la historia es patrimonio. Y por lo tanto, ese pasado traumático nos une a todos los españoles, de una forma u otra, pero nos une a todos. Y ese patrimonio cultural debe ser preservado y guardado por el Estado. Y por eso el Estado es el que debe promover las leyes de memoria democrática. Y porque, a mi forma de verlo y como lo he leído, es justicia. Y que y es una tesis que me gusta a mí mucho, es que sin memoria democrática no hay democracia, y sin democracia no hay memoria democrática. Porque no puede, en un país democrático, no puede haber miles de personas enterradas en lugares que no se conocen. En un país democrático no se puede permitir el enaltecimiento de sistemas dictatoriales. En un país democrático no puede haber ningún tipo de simbología que enaltezca hoy en día, que se dio en ese momento y que hoy en día se permanezca, véase calles, monumentos, lo que sea. O sea, la memoria democrática, y por eso dije al principio de que no tenía por qué ser así que la derecha se la evite. Es que tiene que ser algo global a la política. Tiene que ser algo unitario en todas las visiones políticas. Pero claro, con la forma en la que se dio la política española desde la transición a hoy en día, es entendible, o sea, no es entendible, pero es entendible en la forma del por qué no ciertos partidos políticos se niegan o rechazan la memoria democrática. Vale. Y entendiendo esto, ¿por qué deberíamos? Al final la memoria democrática se basa en juzgar el siglo XX español con los ojos del siglo XXI y con el cuadro o la ideología democrática que tenemos ahora. ¿Por qué eso sería correcto, pero no sería correcto aplicarlo a otras épocas? Me refiero, ¿por qué deberíamos, por ejemplo, quitar todas las... esto es un poco capcioso, quiero decir, porque uno es un genocida, el otro no, ¿vale? Pero son, por poner ejemplos. ¿Por qué deberíamos quitar las propiedades de la familia Franco que consiguieron durante la Guerra Civil, pero no a los herederos de Kant, que era un racista, recalcitrante, machista? Primero, porque, y esto es obvio, porque no pasó hace tanto, no pasó hace mucho, o sea, pasó hace poquísimo, hace 90 años, eso para la historia es 5 minutos. Vale. Es algo que sigue hoy en día en la memoria colectiva de España, y es el problema de que las personas que vivieron eso están muriendo o están muertas, porque hace 90 años de eso. Sus hijos, que son personas mayores hoy en día, también están muriendo. Los que reclaman la memoria democrática son nietos o bisnietos. Y ahora, ¿por qué deberíamos? Porque se siguen beneficiando de eso. La familia Franco se sigue beneficiando de que su abuelo o que su bisabuelo fuese el dictador de España. Kant hace 300 años de ese señor. Ya no tiene nada que ver. Ahora, también es importante que esto a nivel académico se vea de forma global, de forma abierta, ¿sabes? O sea, que igual que en el Holocausto, es que, y eso es otra, que la España de hoy es la España, o fue la España del 36, ¿sabes? Y la Alemania del 42 o del Holocausto es la España de hoy en día. Y por eso es la Alemania de hoy en día, y que por eso entiendo que se hagan esas políticas, porque, ¿sabes? Son directamente relacionadas, están directamente relacionadas. Igual, por ejemplo, y por eso la monarquía hispánica del siglo XVII no es la España de hoy en día. Por eso es diferente a cómo hay que tratarlo. Pero entonces los mapuches, ¿tiene sentido que nos reclamen a nosotros, quiten nombres de calles de Chile? No, porque mi forma de ver la historia no es eliminándolo. Es decir, yo creo que para eso sirve la historia. Ni por un lado ni por otro. Es decir, yo no veo tan mal el que se diga que la monarquía española por la cara, que la monarquía española
eh, quitó todo el oro, o que fue la mejor, por ejemplo, los imperiofílicos que se llaman, que fue la mejor, que llevamos la civilización, llevamos la religión, llevamos... Ni eso, ni el otro punto de verdad no es el oro. La historia sirve para eso. La historia sirve para que tanto historiadores de allí, historiadores de aquí, hagan sus investigaciones, estudien lo que pasó y creamos un futuro mejor. O sea, entendamos de que tenemos un pasado común. Eso es obvio. Eso por supuesto que es obvio. Pues en vez de tener rencillas, vamos a crear un futuro mejor. Y este futuro mejor es que hay una escultura de Colón en Colombia, por ejemplo. Tío, pues en vez de destruirla, ¿por qué no la resignificamos? ¿Por qué no la explicamos mejor? Una estatua de Cortés. En vez de destruir esa estatua de Cortés, entendamos quién fue Cortés. Expliquemos quién fue Cortés. Para eso sirve la historia, no es destrucción, porque hoy, o el Valle de los Caídos, hablando de este tema. Sí, te lo iba a sacar ahora. El Valle de los Caídos yo no lo destruiría. Me parece una tontería. Porque eso es borrar nuestra historia. Queramos o no, lo que pasó entre el 36 hasta el 75 es nuestra historia. Y en nuestras manos está el entender y el explicarlo para crear un futuro mejor, una sociedad mejor. Y para eso sirve la memoria democrática. Para que el Valle de los Caídos, que fue un mausoleo para un dictador, perfecto. Quitemos a todas las personas que están enterradas ahí, que no se saben su nombre, porque la mayor fosa común es el Valle de los Caídos. Quitemos a todas esas personas de ahí y resignifiquémosla. Expliquemos qué fue el Valle de los Caídos. ¿Quién lo construyó? ¿Por qué se construyó? Para eso sirve la historia. Para eso sirve la memoria democrática. No para ni achacar, ni fuiste tú los peores, ni para... Y para eso sirve la política. Y para eso usa la política la historia, para echar navajazo a los demás. Y no, es que me da asco. De un lado para otro, es que me da igual. La historia tiene que servir como una herramienta que crea una sociedad mejor. Pero la cosa es que se utiliza de forma política. Y es lo que me molesta. Claro. Es que el tema de la memoria democrática, por lo menos en España y en Alemania, que son quizá dos de los ejemplos más claros, también porque nos pillan cerca, se usa como arma arrojadiza política. De que si Franco A, si Franco B, si Hitler A, si Hitler B... y luego lleva una situación confusa. Porque, por ejemplo, lo que estás diciendo, te iba a preguntar por el Valle de los Caídos, ¿vale? Hay una parte de mí que dice, no tiene sentido tirar el Valle de los Caídos porque es una construcción arquitectónica que tiene mucho valor, que además se hizo en un momento concreto. Y yo también soy partidario de resignificar las cosas, de decir, oye, no vamos a simplemente derruirlo, pero vamos a hacer que la historia cuente. Vamos a decir esto, por qué se hizo, a quién se hizo y cómo se hizo. Y ya está. Y además lo bueno también, lo que me gusta de los buenos historiadores, o al menos los que a mí me gustan, es cuando te cuentan la historia de una forma más o menos sin sesgo. En el sentido de... Es imposible contarla sin sesgo, porque es imposible. Pero cuando te la cuentan de una manera más como una crónica de hechos. Pero es que de eso no trata la historia, que ese es el problema. O sea, la historia no es una sucesión de hechos. Es el estudio del proceso de la historia. Y hay puntos como puede ser la guerra civil, la memoria democrática o el nazismo, que levanta aspereza en cierto sentido, pero que de eso trata la historia, de limar las asperezas y decir de que Franco fue un dictador y de que sí. Durante la guerra civil se produjeron... Claro, pero eso es, para mí es contarlo de forma, quiero decir, no es... o sea, es contarlo de forma científica, no es algo opinable. Franco fue un dictador. Sí, pero o sea, en base a la definición de lo que es un dictador, fue un dictador. Hay un tanto sesgo ideológico. Yo, por ejemplo, podéis pensar de qué palo voy, pero eso dentro de cada historiador está, y en la propia elección de tu tema de investigación está tu sesgo. ¿Por qué a mí me gusta más la guerra civil o el franquismo, la memoria democrática, que otros temas? Por mi sesgo ideológico. Porque eres un zurdo recalcitrante. Sí, soy un rojo, literal. Carne de cuneta, sí soy. Sí. O sea, sí, así es. Y vamos los dos de rojo hoy, además. O sea, que decir, más obvio no se puede hacer. Pero aunque yo tenga mi ideología, yo tengo claro de que mi investigación o mi forma de verlo nunca va a estar condicionado de base por mi ideología. Ese es el punto de la historia, de que hay que entender de que cada historiador tiene su ideología, su forma de pensar, su cosmovisión, pero de que eso
va a afectar en su interpretación, como es lógico, pero no en su investigación. Su investigación tiene que ser rigurosa. Y en mi sentido, de forma de justicia, que es la memoria democrática, hay que levantar cunetas. Declarar quién fueron los culpables de eso. Porque hay mucha gente que se benefició y que sigue hoy en día callada. Y que fueron perpetradores de esa violencia. Porque se sabe el nombre de las víctimas, por supuesto que hay que saberlo. Pero también hay que saber el nombre de los perpetradores, de los victimarios, que se dice. Sí. ¿Sabes? Sí, además esto es curioso porque esto me parece un tema que es muy, muy interesante. Además que todo el mundo puede hacer un ejercicio de esto porque aún es un tema fresco. O sea, volviendo al punto, yo también estoy de acuerdo con que el tiempo importa a la hora de desenterrar a gente, cambiarla de sitio, cambiar calles de nombre, etcétera, porque no es lo mismo hablar de lo que hicieron tus antepasados a los antepasados de otro que lo que le hizo tu padre a mi padre, tu abuelo a mi abuelo, porque eso ha condicionado mi vida y eso ha condicionado tu vida. Y no es una cuestión de venganza ni revanchismo, es una cuestión de justicia. Porque es una cuestión de simplemente que la historia se cuente como es y que las cosas pasaron como son. Y esto pasó así y, vale, puede haber cierto sesgo ideológico, quizá no es a eso a lo que me refería, pero a mí sí que me gusta la historia que se cuenta. Claro, es verdad que es que tiene un sesgo, pero a mí me gusta la historia que se cuenta como una sucesión de hechos, de estos hechos llevaron a esto. No tanto documental del History Channel, más un libro de Antonio Marina. O, por ejemplo, hay un libro que me leí recientemente que me encantó, que es el de El Mundo, una historia de familias, que te cuenta la historia del mundo a través de la historia de las familias más poderosas de cada momento concreto de la historia. Y ese tipo de crónicas me gustan muchísimo. No son o sea, no son asépticas. Quiero decir, claramente tienen una... Spam, perdón. Claramente tienen una visión y tienen un punto. Pero están contadas de una forma en la que no te están tirando la conclusión a la cara. No te están diciendo, ¡ey! Esta gente es la buena, esta gente es la mala. Porque de nuevo a veces hay relatos históricos que entran un poco en un relato populista. En un relato de, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los tuyos y estos son los otros. Ya, no sé, es que depende. Por ejemplo, historiadores que de la guerra civil, por ejemplo, tenemos Ian Gibson, Paul Preston, Julián Casanova. De tema de mujeres, Josefina Cuesta Bustillo habla de memoria democrática, por ejemplo. Y ya un montón. Y tratan la guerra civil y el franquismo y la represión obviamente desde un sesgo, o desde una visión. Igual que hay otros historiadores o pseudohistoriadores, que desde el otro punto de vista, desde que, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, pero vi un podcast con 400.000, 500.000 visitas de un tío, de un periodista, que suelen ser periodistas, que decía de que el golpe de estado del 36 estaba justificado, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, yo creo que hay que buscar las fuentes académicas, yo creo. Esto, aparte, en general, yo entiendo que todo el mundo tiramos y barramos un poco para casa, pero ahora que estoy cerca de ser licenciado también en psicología, tener dos grados, porque son graduados, sí que creo que los conocimientos de psicología son muy buenos. Está bien que la gente tenga conocimientos sobre psicología, pero creo que todo el mundo necesita una base un poquito más amplia de la que se tiene de filosofía. De filosofía no en el sentido de conocer autores, de filosofía en el sentido de entender que cuando llega alguien y te dice esta es la verdad, tiene que exponerte qué modelo de verdad está usando. O sea, ¿a qué se refiere con la verdad? Define. ¿Verdad en qué sentido? ¿Verdad como un edicto divino? Pues eso tendrás que probarlo, caballero. Claro. O verdad como un proceso de intersubjetividad. Vale, pero aún así tendrás que probarlo también. Es decir, vale, la verdad que tú estás mostrando es lo que la población en general entiende. Y tendremos que decir por qué lo que la población en general entiende es lo que deberíamos seguir y cómo sabes que esto es lo que la población en general entiende. O sea, eso son cuestiones de corte filosófico ahí con respecto a cualquier cuestión, y creo que a la gente le faltan en general. Cortando un poco aquí y volviendo a lo que no había terminado de decir antes, todo el mundo puede hacer un ejercicio que es interesante,
Y venía al caso de que todo esto es reciente, que es enterarse un poco de la historia de su pueblo. Además es súper, súper, súper interesante y de verdad, o sea, a quien esté escuchando esto y le esté gustando, lo aliento a hacerlo de meterte un poco, ir al archivo de tu pueblo, ir al ayuntamiento o ir a la biblioteca, pedir registros y echarle un ojo porque es interesantísimo. Ver cómo en el pueblo se vivió la guerra civil, qué sucesos han ocurrido. O sea, yo con esto me enteré de cosas brutales. De, por ejemplo, al abuelo de mi abuelo lo mataron en la guerra civil los republicanos porque él era un burrero que llevaba todos los días recursos y movidas a curas. Los curas de su pueblo estaban aliados con el ejército de Franco y lo pillaron un día haciendo el camino, lo mataron, lo cortaron en trozos y lo ataron los trozos al burro y le dieron al burro para que llegara a la casa. Joder. Y se lo encontraron así. Esto es interesante no porque de aquí se saque una conclusión de todos son malos. No, es interesante porque, oye, también hubo abusos por parte del ejército republicano. Estas historias existen, en el pueblo más tonto del mundo pasa esto. Y luego, por ejemplo, mi tío me contó hace tiempo de que su abuelo era franquista en mi pueblo, en Alicante. O sea, no en Alicante ciudad, pero en mi pueblo. Y básicamente a lo que se dedicaba era a ir por la ciudad como si fuera Dios encarnado. Iba con una pipa en el bolsillo y básicamente iba a los sitios, comía gratis porque era un contable o algo así de los franquistas en Alicante. Y era un señor importante y prácticamente hacía lo que quería. Entonces me contó anécdotas de, por ejemplo, este tío tuvo una refriega con una persona en un bar, cogió, se sacó la pistola, le disparó en las 2 rodillas, se lo montó al coche, se lo llevó a una cuneta, lo tiró y le dijo, mira, no te mato porque me das pena. Y se piró y no tuvo ningún tipo de consecuencia. Y se dedicaba a ir ahí y decir, mira, ese bar lo vas a cerrar. Esto vas a hacer tal. Claro, entendiendo eso, pues tiene sentido que el nieto de la persona a la que le dieron 2 tiros en las rodillas, que seguramente su vida ha ido marcada en base a eso, y en parte también las familias de el tipo que iba como Dios, pues deberían entrar quizá en una conversación y entender de dónde tiene cada uno lo que tiene, intentar recordar o que se sepa qué es lo que pasó y cómo pasó. Y yo estoy incluso a favor de que incluso políticamente se haga algún tipo de reparto. Eso es más difícil, pero No sé. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo tengo mi sesgo y tengo mi forma de pensar, pero yo no niego la realidad. Yo no niego de que la República fusiló a personas. Esto está claro. Y que la República... Sí, pero no es comparable de todas formas. No es comparable. Eso es la investigación histórica y la interpretación. El ejército sublevado, a nivel cuantitativo y cualitativo, ejerció una violencia mayor. Sí. El ejército, es que ni el ejército, las milicias anarquistas y comunistas ejercieron violencia y fusilaron, por supuesto. Ahí está el famoso paracuello de Jarama. Paracuello, el famoso paracuello, sí, existió. Y hay que decirlo. Y es sano, históricamente hablando y democrática. Pasó, sí, pero hay que verlo de forma más amplia. El ejército sublevado tenía directivas desde arriba, o sea, estaba planificado de forma estatal o de forma política el exterminio político. O sea, Mola lo decía. Mola, antes del golpe de Estado, decía que ese golpe de Estado tenía que ir con la violencia máxima, con la máxima violencia. Queipo de Llano alentaba a la violación de Rojas, al asesinato de Rojas. A lo que me refiero. Y a nivel, porque la mayor concentración de represión o de fusilamientos se dieron en los primeros meses de la guerra, desde julio del 36 hasta febrero, marzo del 37. En ese periodo, el territorio sublevado era ínfimo. Bueno, ínfimo tampoco, pero era, ponle un 30%, un 40% del territorio nacional. Pues en ese territorio, en ese 40%, se dio porcentualmente muchos más casos de represión que en el lado republicano. Y en ciudades que tuvieron las dos violencias, por ejemplo, creo que Valencia fue uno de ellos, porque Valencia fue de los últimos en caer de la guerra. Porque Valencia creo que fue incluso la última ciudad o de las últimas ciudades. Sí, porque el gobierno republicano creo que se instauró en Valencia.
Sí, ya lo Pues, está en Alicante también. pues en los 3 años que estuvo la República en guerra en Valencia o en otras ciudades, fue muchísimo menor el número de fusilamientos que en los pocos meses cuando llegaron los sublevados allí. Fue muchísimo menor. Pero eso no quita de que hubo fusilamiento y de que yo, por ejemplo, veo o hay que desenterrar una cuneta, a mí me da igual el color de las personas que estén enterradas ahí. Pero casualmente el 99% de las cunetas que hay en España hoy en día son de fusilados republicanos, ¿sabes? Pero la cosa es que hay que recordar. Y en el tema de la memoria democrática entra lo que tú estás hablando, la memoria. El abuelo de mi abuelo, ese tipo de memoria que también a la historia es importantísimo. No hay que tenerlo como un dogma, porque ese es el peligro que puede tener la memoria, de entender que un suceso personal sea, como tú dices, extrapolable o sea de una parte sacas la unidad, pero sí que es importante entenderla y que la memoria sirve para eso, para recordarla a las personas. Sí, sí. O sea, si la cuestión de la memoria democrática tiene mucho que ver con la actualidad y no tanto... O sea, no creo que sea una distinción hecha ad hoc o de forma tendenciosa. O sea, no es lo mismo algo que ocurrió hace 500 años que algo que ocurrió hace 50, 70 años. Porque hay víctimas aún sufriendo eso. O sea, encontrar el hilo conductor de que a tus antepasados, los antepasados, que seguramente, que este luego también es otro tema que no hemos tocado, pero realmente la mayoría de españoles que fueron allí castellanos y iniciaron un proceso de mestizaje, se quedaron allí. Quiero decir, en el sentido de, quizá quien le robó a tu antepasado es tu antepasado y no tanto mi antepasado, pero que es irrelevante. Quiero decir que yo no puedo responder por lo que hizo mi antepasado. Yo, si soy rico o pobre hoy, no es porque lo fuera mi antepasado, a no ser que fuera un absoluto terrateniente, multimillonario, o lo que sería a día de hoy un multimillonario con muchísimo poder. En ese caso, bueno, vale, se podría, y ahí creo que incluso se debería investigar. Sí, 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 se debería investigar, sí, sí, porque está pensando en que podría entrar eso en venganza, ¿no? Pero es que no es una venganza, es que es justicia, quiero decir, vamos a ver. Ya, sí, sí, total, no, total. Es por esta cuestión de realmente no existe tanta escalera social como cierto sector de la derecha quiere intentar ver. La riqueza muy normalmente se hereda y las grandes familias de terratenientes y multimillonarios lo han sido durante generaciones. Entonces, si hay indicios, si se sabe, claro, esto es peligroso de todas porque se podría utilizar para cometer abusos, etcétera. En fin, no, o sea, yo aquí no estoy llamando a ningún tipo de solución porque no la sé, porque si la tuviera no estaría aquí. Pero sí creo que es interesante entender de dónde tiene cada uno su herencia, de dónde ha sacado cada uno su dinero y hacerle saldar cuentas si es que tiene que hacerlo. De, ya, bueno, pero es que yo no cometí esas tropelías ya, pero tú te estás beneficiando de ellas. Claro. O sea, esto es un poco de... si nosotros nos beneficiamos de un cierto proceso... Quiero decir, si nosotros nos estamos beneficiando hoy de un cierto proceso que tiene que ver con el imperialismo, y es de hecho cierto, tenemos por lo menos que tener cierta solidaridad hacia los países que fueron antiguamente colonias. No estamos hablando de necesariamente devolver territorios, habría que ver y habría que hablarlo, pero por lo menos debe conversarse. Y creo que en esos casos también es interesante hacer un poco de reset y de saber por qué la gente tiene lo que tiene, de dónde salen esas riquezas, de dónde salen esas tierras, y en casos extremos quizá deberían incluso repartirse. Quizá en casos extremos de estas tierras se han conseguido de forma absolutamente violenta, engañando a cierta persona, esclavizando... ¿Pero cuándo? Ya. Porque, por ejemplo... no es tanto el cuándo, yo creo que es si puede... O sea, en mi cabeza esto funciona de una manera en la que si podemos establecer claramente un hilo conductor entre que tu pobreza viene de esta explotación, como ocurre con el imperialismo, ¿vale? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si podemos establecer y se puede
que ciertos países están hoy mucho menos desarrollados de lo que podrían, por culpa de la explotación de los países europeos, eso nos hace tener cierta responsabilidad con ellos. Mientras que, por ejemplo, en Latinoamérica, pues hombre, han tenido sus más y sus menos. A lo largo de la historia han pasado muchísimas cosas, porque hace más de 500 años, 400 años, perdón. Y claro, de ahí a aquí, pues ya es más difícil establecer qué salió bien, qué salió mal, qué es lo que debemos, qué es lo que no debemos. Y que la monarquía, claro, y que la monarquía hispánica no es España. Claro. Por ejemplo, yo había pensado, hablando de esto, he pensado en Francia hace un par de años devolvió no me acuerdo a qué país, tío, a un país africano le devolvió como el 90% de toda su cultura material. En plan, en el siglo XIX-XX, Francia expolió o Inglaterra con la India, por ejemplo. Eso. Francia le devolvió eso, el 90% de su cultura material, porque al fin y al cabo, queramos o no, la cultura material es la historia. Y que un pueblo no tenga su historia, pero hay problemas. No poder recordar tu historia es un problema. Y por eso hay un gran movimiento en toda África de luchar por recuperar el patrimonio. La descolonización. Sí. Porque sí, África se descolonizó a partir de la segunda mitad del 20. Sí, pero en los museos franceses hay muchísima cultura material de los países africanos. Coño, el British Museum. Eso. O sea, de ese tema quería hablar un poco también del Museo Británico. Tiene gran parte del patrimonio cultural de África, sobre todo el norte de África, y para ir en concreto a Egipto. ¿Debería devolverle eso a Egipto? Hay un debate. Hay un debate. Yo creo que sí, con peros. O sea, es decir, mi único pero es, aunque esto es un poco paternalista, pero ¿es Egipto capaz de proteger ese patrimonio cultural? Eso es uno de los argumentos. Claro, porque si no es capaz, y ha demostrado ser un país inestable y bastante incapaz en muchas ocasiones de defender ese patrimonio, ojo. Pero por otra parte, es que no te pertenece. Es que claramente ese patrimonio es de otro país. Es que claramente es la cultura de otro lugar que tú estás exponiendo, además de forma exótica. Porque no tiene nada que ver con tu historia, no tiene nada que ver con tu identidad nacional, más allá de que tu identidad nacional se sustenta en gran parte en el imperialismo, en la explotación y en el expolio. Entonces, pero bueno, o sea, me interesa. ¿Qué debate hay en torno a esto? Pues está ese debate, ¿no? Devuelvan los museos la cultura material o patrimonio cultural de otros países, pero uno de los grandes argumentos en contra de eso es lo que tú dices. ¿Son los países, digamos, receptores o originales de ese patrimonio, son capaces de preservarlo? Es un debate. Ahora, por ejemplo, un ejemplo que me parece a mí brutal es el de las cariátides de Atenas. Grecia, literalmente, en el Museo del Partenón, tiene una sala para las cariátides. Las cariátides son esculturas son columnas femeninas, columnas con cuerpo de mujer. En el British Museum son 5 creo que son. Pues en el British Museum hay 4. Y en la sala del Museo de Atenas, del Partenón, hay una. Y Grecia no va a ser capaz de preservar ese patrimonio. O sea, creo que sí. No me creo ese argumento. Ahora, hay otros países, véase Irán, todo lo que es Oriente Medio, que tienen, Mesopotamia es la fuente de la civilización, pues sí que ha habido, por su política y por su historia política, ha habido expolio, destrucción del patrimonio. Los budas de Afganistán, creo que eran, fueron demolidos por los talibanes. O sea, hay un debate. Ahora, también hay que ver cómo se expresa o cómo se muestran ese patrimonio a nivel en el país de origen, o sea, en el país que lo tiene. Por ejemplo, España, con el Museo de América. El Museo de América de España en Madrid tiene muchísimo material americano, que yo he ido y honestamente me parece un mal museo, me parece muy museo del 19, en plan de curiosidades.
Sí. ¿sabes? Y ahí va lo de resignificación. Por ejemplo, el Museo de América tiene que resignificarse, tiene que tener un lavado de cara, digamos. Además de que hay casos, por ejemplo, de África, que sí hay proyectos en los que en países de África se están llevando a cabo museos, se están construyendo museos y zonas de conservación para este patrimonio. Pero claro, es que dile tú al British Museum que devuelva me lo estoy inventando, el 80% de todo su almacén. ¿Sabes? O sea, es un debate muy complejo. También hay que ver cómo se extrajo de ahí. Porque, por ejemplo, en Troya, no, hubo, sí creo que fue Troya o un yacimiento turco que fue excavado en el 19 por ingleses. El Schliemann, creo que es, el que pegó el que pegó dinamita a Troya, porque literalmente el que excavó Troya pegó dinamitazos a Troya, lo sacó infraganti, o sea, lo sacó ilegalmente, porque las autoridades turcas no se lo permitían, pero lo sacó igualmente. ¿Sabes? Hay que ver caso por caso, yo creo. Es muy complejo ese debate, Sí. es muy complejo como para, de forma general, por ejemplo, que Francia devuelva el 90% de la cultura material de un país, pues a lo mejor sí, ¿no? Por lo que sea. Sí. Pero hay que ver, hay que ver. A ver, es curioso porque en todo este debate es eso. Yo he visto algunos retazos del debate y entiendo ambos puntos. Lo que pasa que también está esa cosa de, en gran parte las guerras de Oriente tienen que ver con un estado material de las cosas que ha dejado Occidente. O sea, no todo, pero gran parte de las guerras que se producen en Oriente Medio tienen que ver por rencillas suyas personales, sí, pero también por la expoliación que ha llevado a cabo Occidente a lo largo de siglos. Y la intervención Y la intervención occidental. occidental en ciertos países y en ciertas guerras y en ciertos conflictos. Luego Tío, también por... América trajo la democracia a todo Oriente Medio y mira cómo están ahora. Sí, luego, por ejemplo, las fronteras de África se hicieron durante el imperialismo y eso ha llevado a toda una serie de guerras y rencillas que en última instancia son culpa de Occidente. Entonces, claro, si la situación que hace insostenible que un país mantenga su patrimonio cultural también es culpa nuestra, pues ahí es donde está el punto de... Habría que intentar... Pero es un debate complicadísimo. Luego también está esa cosa de... Es muy paternalista y clasista, por una parte, decir... O sea, pretender decidir... Yo decido quién puede y quién no puede hacerse cargo de su patrimonio cultural. Claro. Pero por otra parte es que es la puta verdad. Es que hay casos en los que se ha devuelto cierto patrimonio que ha acabado siendo destruido justamente porque se ha devuelto a un país donde hay conflictos. Entonces... Y que el propio transporte del patrimonio también es un peligro. Sí. O sea, la mayoría de destrucciones del patrimonio que se producen son en el transporte. Sí. Porque es muy peligroso. Sí, sí, sí. O sea, que es un debate muy complicado, pero que poco a poco se está encontrando soluciones. Pero claro, lo que te dice, hay paternalismo europeo y occidental hacia esos países. Hay muchísimo paternalismo y muchísimo racismo también, para decirlo, racismo. Vale, más temas que se nos hayan quedado en el tintero. Te he preguntado prácticamente por todos, ¿eh? Hemos ido un poco a cholón hoy, ¿eh? Hemos ido a tiro fijo. ¿Algún tema que te quede pendiente de tu especialidad? No sé. Que la memoria democrática, en este caso, aunque parezca que no, y aunque en mi caso, por ejemplo, yo no tengo familia ni por un bando ni por otro, o sea, digamos que a mí no me importaría, ¿sabes? Sí. La memoria, pero creo que tiene que ser un tema común para la sociedad, porque tiene que conocer su pasado más directo, y que ese pasado influye en la España de hoy en día, y entender ese pasado te ayuda a entender la España de hoy en día, y evitar. Yo creo que también hay que evitar el extremismo
O sea, intentar como pensarlo, ¿sabes? Tener pensamiento crítico hacia ese tipo de acontecimientos, ¿sabes? Y no ser tan polarizado de ni uno ni otro. Es que me parece absurdo ese... Pero claro, eso ayuda a la política, porque yo lo estoy viendo, o yo lo pienso desde una perspectiva académica y una perspectiva... Claro, pero eso son dinámicas populistas, de Claro, pero... enfrentamientos entre... Ya, o por ejemplo, cuando en las votaciones llamaban al lado de la izquierda, le llamaban Frente Popular, me parecía muy gracioso, porque es como, vale, o sea, sé por lo que lo dices, y es mentira, pero sé por lo que lo dices, ¿sabes? Es un tema complicado, además entra muy o sea, demasiado en conflicto con la política. Y donde hay un estudio académico se mete ideología y se genera un popurrí que no tiene mucho sentido. Y el mensaje que acaba llegando acaba siendo un mensaje absolutamente pervertido. O sea, el mensaje que acaba llegando me refiero al público general. Sí, Porque a la hora de la verdad, por ejemplo, yo que sí tengo familiares que han sido asesinados y que, a ver, por ejemplo, sin ir más lejos, mi bisabuelo murió por ser un general republicano, murió en la cárcel en Madrid, o sea, bueno, murió en su casa, pero 3-4 días después de salir de la cárcel. Estaba tan enfermo y en unas condiciones tan paupérrimas que acabó muriendo por su encierro. Y eso mi familia lo ha arrastrado desde entonces. Quiero decir, porque de ser una familia funcional de Madrid, un alto cargo del ejército formado además en esa época, a de pronto tener que exiliarse y vivir en la absoluta pobreza y tener que seguir adelante sin tener nada de comida. O sea, yo no pido nada realmente y no, o sea, no pido nada y además este tema me ha cargado tanto los cojones de escucharlo en la televisión que es como, mira, tío, paso. Pero a la hora de la verdad sí que me gustaría como cierto reconocimiento para ellos. Cuando lo pienso fríamente, no es tanto revanchismo, pero es ¿por qué tiene que haber calles con el nombre de generales franquistas? Mientras que estas personas que son víctimas, porque además, quiero decir, por ejemplo, en el caso de mi bisabuelo, yo no sé si mataría o no mataría, pero seguramente no, porque estaba más en la rama, vamos a decir, como más de inteligencia del ejército. O sea, no era una persona de campo, de estar con una ametralladora matando. Era una persona que lo que hacía más bien era gestionar. Entonces, claro, quiero decir, no te digo que le den una calle, pero por lo menos que se la quiten a su... Claro, claro. A su asesino, ¿sabes? Y que ahí, mira tú la paradoja, que es lo que te he dicho al principio, la memoria democrática se tiene que valer de la política. Sin política no hay memoria democrática, porque lo que hacen las políticas, las leyes, son los políticos. Sí. Y que, por ejemplo, y aparte, una de las conclusiones, porque esto es mi TFG, literalmente mi TFG va de esto, de la discusión de memoria democrática, la memoria democrática tiene que ser práctica, se tiene que llevar a la práctica. No es lo que estamos, aparte de lo que estamos tú y yo hablando, o de todos los libros que se sacan sobre la memoria democrática, hay que llevarlo a la práctica. Y uno de los casos que mi TFG va de una parte teórica sobre hablando de la memoria y una parte práctica de, yo propuse un proyecto de musealización de un penal que hay en mi ciudad, ¿vale? Que fue la prisión central, la prisión central del Puerto Santa María, que fue súper importante a nivel de, hubo muchísimos represaliados, fue una prisión muy importante. Pues ese tipo de museos, ese tipo de centros, tienen que ser musealizados, tienen que mostrarse a la población qué es lo que pasó allí. Y la memoria tiene que ser práctica, tiene que llevarse a la sociedad, porque sin la sociedad no se entendería la memoria democrática. O, por ejemplo, si alguna cárcel de Valencia o alguna, lo que sea, pues hacer los museos, hacer memoriales, lo que sea, pero tiene que ser práctico, se tiene que llevar a la práctica, a la sociedad. ¿Sabes? O sea, no... Porque el debate teórico está muy bien, pero eso no lleva, a la larga o a la práctica no lleva nada. El debate tiene que llevarse a la práctica, para que la gente entienda qué es lo que pasó. ¿Sabes? A ver, claramente, esos temas que son tan actuales tienen que tener algún tipo de repercusión. Ese también es un poco
un debate que tiene más que ver sobre el academicismo en general. O sea, no vamos a entrar en eso ahora, pero muchas veces se pierde mucho el debate en lo académico y luego el impacto es nulo. Yo también echo de menos como esos tiempos donde los académicos eran figuras mucho más reconocidas socialmente. Porque ahora mismo el académico reconocido es el que se sale de la academia y es reconocido justamente por tener un discurso que no es tan... que no está tan no, y que no está tan bien fundamentado. O sea, me refiero, porque básicamente en lo académico muchas veces nos perdemos, porque yo he estado ahí, nos perdemos muchas veces en el estudio de un tema ultra concreto. Nos quedamos ahí y intentamos no hacer mucho ruido tampoco, porque estamos dedicándonos a nuestra mierda, que tiene un progreso mínimo, pero seguro. No somos tan bocas, no nos metemos tanto en el discurso general, y normalmente el que lo hace a pesar de la academia, o sea, en contra de la academia. Y normalmente también destaca justamente por eso, por ser muchos son lunáticos. Sí. Es que muchos son prácticamente lunáticos. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con esto, pero un ejemplo que me viene a la cabeza es Avi Loeb. Avi Loeb es un físico que era muy reputado. Es el de los aliens. Claro, muchos títulos, mucho tal, y de pronto se le ha ido absolutamente la cabeza diciendo que Oumuamua, el asteroide que procedía fuera del sistema solar, es una nave espacial. Y es como, eso no es académico, no por decir que podría ser una nave espacial, porque literalmente hay estudios y hay papers donde se toma en cuenta si eso podría darse o no darse. Es antiacadémico porque lo estás afirmando sin ningún tipo de prueba. Claro. O sea, lo estás afirmando por tu puta cara, sin que tenga mucho sentido. Que una conclusión muy improbable es que pueda ser... Claro, y además es una conclusión muy apresurada en base a una falta evidencial patente. Claro, ¿quién se hace famoso? ¿Avi Loeb o el físico número 33 que publica un paper sobre el fenómeno diciendo que no sabemos del todo lo que es, pero no parece una nave alienígena? Claro, y que... Sí, y que llevándolo a mi rama, la historia, es lo que tú dices, no hay un historiador hoy en día que salga en la televisión. Por ejemplo, el único que sí sé que más o menos sale es Julián Casanova, que trata el tema de la guerra civil. Leerlo, muy buen historiador, muy buen historiador, Julián Casanova. Mirar todas sus entrevistas, que tiene un montón, y es súper bueno, y habla de la guerra civil, habla del franquismo, y está muy bien. Pero no hay, y es una de las... A mí es que me gusta mucho la metahistoria, me gusta mucho hablar de la labor del historiador, del intrusismo que hay, porque cuando tú ves un debate histórico, solamente hay periodistas, casualmente. Pasa mucho también en cuestiones filosóficas. No tanto, porque al final las cuestiones filosóficas tienen... o sea, el problema es que hacer que un relato histórico suene plausible es mucho más fácil que hacer que un relato filosófico suene plausible. Me refiero, porque llega alguien, te cuenta 4 cosas que parecen medio razonables y es como, bueno, pero es que en la filosofía nos dedicamos a la cuestión de la argumentación y la lógica. O sea, no puedes colarle toda una serie de patrañas argumentativas a un especialista en lógica. Pero ni a un historiador tampoco. No, lo que pasa que es más difícil demostrar, y luego aparte, también como la historia toca la cuestión política y por tanto ideológica, es mucho más difícil de desmontar eso porque tienes que desmontar una identidad. Pero ya no tanto por eso, sino por ejemplo, a mí el Wild Project me gusta mucho. Hay algunos... A mí también, me gusta. Hay algunos que... Pero tío, me quema que tiene 3 podcasts de historia, pues 2 son de no historiadores. Exacto. Y uno de un arqueólogo, que es lo que tú dices, que es un paria de la academia. De que... O el que investigaba la Atlántida. Y es como, tío, ¿sabes? ¿Qué mensaje le está dando a la sociedad? Claro. ¿Qué mensaje? El mensaje de que cualquiera que se lee 3 libros, 4, 5, 20 libros es un historiador. Lo siento, pero no. Claro, será historiador quien siga el método. Y claro, no porque... el que hace historia. Y es que esto me da mucha rabia porque hay muchas cuestiones... O sea, esto no es una cuestión fundamentalista de la ciencia, no es una cuestión cientificista tampoco. O sea, es un debate muy complejo, con muchas aristas, que requiere de explicar muchísimas cosas. Pero la cuestión del método científico y la importancia de seguir un método es
justamente porque es algo que está probado. Quiero decir, ¿por qué es mejor que un historiador siga el método científico que no siga los 4 libros que ha leído de su primo Manuel? Pues es mejor que siga el método científico porque históricamente el método científico nos ha traído los resultados más certeros, los resultados más eficaces a la hora de desarrollar ciertas políticas, medicamentos, lo que se quiera. Y eso viene de ahí justamente porque el método científico, que no es un solo método, recoge dentro de sí una serie de prácticas que se han demostrado buenas a lo largo del tiempo, como por ejemplo, intentar estudiar fuentes que sean convergentes y divergentes. Es decir, ¿has leído este libro? Es maravilloso. Vamos a leer 4 más, vamos a leer artículos relacionados con esto, y vamos a leer incluso a los parias, a los que están fuera de esto. Y vamos a ver cómo se pueden conectar estos relatos y qué podemos obtener de aquí. Normalmente, lo que sale de ese estudio es mucho mejor que lo que sale de simplemente leerte un libro y a partir de ahí escribir tú otro. Claro, total. Y que me da un montón de coraje porque pasa sobre todo con la historia, porque ¿quieres hablar de física? Trae un físico. ¿Quieres hablar de biología? Trae un biólogo. ¿Quieres hablar de filosofía? Trae un filósofo. ¿Quieres hablar de historia? Trae un periodista. Pero también tiene un vídeo con Diego Ruzarín que, con todos mis respetos, pero solo diré que no es filósofo. Y estuvo 2 horas o 3 horas hablando de filosofía. Sí. ¿Es Ruzarín? Diego Ruzarín. Sí, ¿Mexicano? No lo sé, o chileno o algo así, no lo sé. También te digo, es demasiado rubio para la símbolo. No sabía que tenía un Well Project. Sí, tiene un Well Project. Y Diego Ruzarín, en términos de filosofía, es una persona que cree que conoce más de lo que conoce, con todos mis respetos. Por no decir que me toca mucho los cojones cuando lo escucho hablar de filosofía, porque es en plan de... Mi colega, que no es oscurantismo, tío. Que la filosofía no va de esto. Que ya decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Que tú tienes que hablar para que se te entienda, no tienes que hablar en tus términos. Y que hay términos equivalentes, y que hay términos que se pueden explicar antes de utilizarlos. Que es algo, por cierto, yo intento hacer. Entonces, me jode un poco, pero bueno, sin más. Y que un problema también que veo yo en la academia es que, obviamente, en la academia hacen ciencia, pero a la sociedad hay que darle es ciencia, pero no de la forma en la que se hace, sino divulgación. Sí. Y por eso hay muchísima gente en TikTok que hace divulgación, que son historiadores y que hacen divulgación, porque es la extrapolación del conocimiento científico que se saca, el raw, el crudo que se hace en la ciencia de la historia, hay que llevarlo a la sociedad, pero tú no puedes explicar de cómo o sea, yo puedo leer un paper histórico, pero una persona, mi madre, no puede leer un paper histórico. ¿Sabes? Igual que tú puedes entender un paper filosófico o un libro con términos muy complejos, pero que a lo mejor una persona normal, un ciudadano normal, no puede leer porque no lo entendería. Pero es que es normal y no pasa nada. Yo, la verdad, que con la divulgación en redes estoy peleado. Me gusta por una parte, por otra parte no me gusta. O sea, me gusta mucho que haya divulgación. Y además me mola muchísimo la idea de, con la pérdida de divulgadores famosos establecidos, lo que se hace es tender a los nuevos medios de comunicación para rellenar esos huecos. Pero al final te habrá pasado a ti, me pasa a mí, y yo estoy ahora mismo intentando ponerme con los reels. No me sale del todo, pero tengo que ponerme. Sí, yo quiero también hacer... Claro, entonces estoy ahí un poco con la cosa porque me gusta, porque quiero que haya divulgación, porque tal, pero también estas redes funcionan de una manera en la que se premia la forma por encima del contenido. Total. Y es que en la forma se pierde mucho contenido, y en la elección de la forma hay también sesgo, ya hay ideología. Y yo no puedo, por poner un ejemplo, no puedo explicarte cómo funciona el, no sé, emergentismo en un vídeo de 1 minuto. No te lo puedo explicar bien, porque la explicación que te voy a dar te va a llevar a sostener una serie de imprecisiones que me tocan mucho los cojones también. Y eso es lo que está pasando mucho también en TikTok. Incluso ya se está viendo el clickbait de los titulares de periódico en clickbait dentro de los reels. Esto me lo avisaron porque yo comparto muchas mierdas últimamente en mi cuenta. Y me lo avisaron una amiga que es médico y otro amigo que es biólogo. Y me lo avisaron, 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 y me lo avisaron,
de que estaba compartiendo a una chica que, ojo, porque lo que hacía era coger un paper, inventarse un titular que podía tener algo que ver con eso y de ahí sacar su reel. Pero no era de eso de lo que estaban hablando los papers. Y me la colaron, quiero decir, y normalmente yo estoy muy alerta con eso y me la colaron. Y es que te la pueden colar y poder defender cosas que no son. Y priman y triunfan más los vídeos de absolutas exageraciones. Sí, entonces, estoy ahí, de me gusta, pero... Yo creo, a mí me mola, pero hay que saber, y por eso el pensamiento crítico, hay que saber cómo pensar, ¿sabes? En plan de... Y eso me pasa a mí, me salió, ya no me sale tanto, pero me salió un montón de vídeos nacionalistas de historia tipo la batalla de Covadonga, y te lo explica como si fuese la mayor épica de los españoles. Ya ves tú, un español en el 700, ¿sabes? O las naves de Tolosa, los 3 reyes cristianos contra las huestes musulmanes, como tío. O sea, sé tu objetivo, sé que tu objetivo no es informar de la historia. Tu objetivo es crear un mensaje nacionalista. Claro. ¿Sabes? Ese es otro problema también. Pero hay que tener cuidado y por lo que hay que luchar. O sea, yo contra ese tipo de cosas hay que luchar contra ellos. ¿Sabes? Desde la academia, primero, y luego desde la divulgación. Y es el problema de que no hay historiadores, que es lo que estamos hablando, no hay historiadores divulgadores. No hay. Y es un problema. Hay historiadores académicos, ¿no? A ver, mira, sobre este... Creo que te pregunté ya sobre este personaje. Pero te voy a volver a preguntar. Es el autor... Es que se me ha ido el nombre. El de Breve Historia de... ¿Sabes quién te digo? No. Creo que no me lo preguntaste, creo. No sé. Ahora se me va a ir el nombre. Es que me he leído unos cuantos de estos libros. Bueno, ahora mismo se me ha ido, pero es un autor de las Breve Historia de no sé qué, Breve Historia de no sé cuántos. Es un autor español. O igual es la historia de no sé cuántos. Era por si lo conocías, porque es divulgador y los libros están chulos, pero no sé hasta qué punto se pierden un poco en la forma. Pero bueno, da igual. Puede ser, no sé. Da igual, si no te suena, da igual, porque entonces tampoco tiene sentido preguntarte sobre alguien que no conoces. O sea. Vale. Pero sí, las redes están muy chulas, pero con ojo. Pero hay que tener cuidado, sí, totalmente. Luego también hay un problema de base aquí que es fundamental de... el formato de Reels es incompatible con la profundidad académica o con el conocimiento entendido en un sentido fuerte, en un sentido de lo más riguroso posible, porque en un minuto no puedes obtener conocimiento riguroso de prácticamente nada. Y el problema también es, yo no sé cómo termina, o sea, no sé, me gustaría no defender esto, pero al final defiendo un poco la idea de saber sobre las cosas requiere esfuerzo. Y requiere esfuerzo en sentido negativo, en sentido de profundizar en el conocimiento sobre un tema va a requerir de ti que leas cosas que no te apetece leer, que mires cosas que no te apetece mirar y que dediques un tiempo que podrías dedicar a otras cosas a eso. O sea, el camino por encontrar el conocimiento no es tan sencillo como verte un reel en internet, aunque mejora el reel que nada. Ya, pero yo creo, desde mi perspectiva de la divulgación histórica, yo creo que el objetivo que se tiene que hacer es como... O sea, si tú quieres obtener más conocimiento, es que te gusta mucho, incluso puede ser que, como puede ser mi caso, que seas estudiante de historia, ¿sabes? Yo creo que el objetivo que se tiene que transmitir en la sociedad es como... O sea, primeramente los reels de 1 minuto, yo creo que tienes que buscar el tema. Por ejemplo, es que nunca me acuerdo cómo se llama esta chiquilla, pero es una arqueóloga que sube reels sobre noticias de arqueología. Eso me parece fascinante porque es como, pum, una noticia y te pone la fuente. O sea, si te interesa, lo buscas. Sí. Yo creo que ese es el punto de divulgación. Sí. Yo te doy un conocimiento, te lo transmito, pero como es más resumido, más compacto, no es tan complejo,
Pero si a ti te interesa el tema, aquí tienes, lee, ¿sabes? Busca. Yo creo que ese es el punto de la divulgación, Sí. el ser una puerta al conocimiento. No ser el conocimiento, sino una puerta a. Sí. Y ya, si quieres hacer un vídeo de 20 minutos, media hora, que es como por ejemplo hace Miquel Herrán, o puto Miquel, que hace videoensayos de 1 hora y media, 2 horas, sobre el nacionalismo en España o sobre el patrimonio, eso es perfecto. Pero en un reel de un minuto, eso yo creo que tiene que ser, ¡pum!, Sí. en la cara. El conocimiento. ¿Te gusta esto? Sigue leyendo. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero que se tiene que dejar en claro que es la puerta de entrada a y no el... O sea, ¿quieres saber de esto? Sigue leyendo aquí, no basta solo con esto. Claro. O sea, míralo, léelo, juzga por ti mismo. O sea, si de un tema yo no te puedo explicar un ejemplo, que no lo sé tampoco soy muy experto, pero yo no te puedo en un minuto hacer el tema de reconquista o conquista en un minuto. Claro. ¿Sabes? Claro. Sí, sí. Yo te puedo decir, hay este debate, no sé qué, te pongo y si quieres leer más, lee a estos. Porque yo creo, porque al fin y al cabo la divulgación y la enseñanza es parecido. O sea, un profesor, como lo entiendo yo, no tiene que ser el que te impone el conocimiento, sino el que te pone las herramientas necesarias, porque es el que sabe, porque es el que estudia 4 años, es el que sabe para darte el conocimiento, las puertas a ese conocimiento. Él es el que sabe autores, el que sabe escuelas historiográficas, el que sabe dónde buscar, porque es muy importante, y una cosa que veo muy poco, que es lo que me gustaría a mí, es enseñar a la gente dónde buscar ese conocimiento. Qué páginas web buscar para qué historias, o sea, paper histórico, yo qué sé, editoriales que hablen de historia, youtubers, cosas así, ¿sabes? O los archivos, las fuentes históricas, es lo que más me interesa a mí como profesor, es enseñar la historia de verdad, las fuentes primarias, dónde encontrarlo, qué archivos buscar, dónde buscar, cómo buscarlo. Yo creo que es lo importante que hay que transmitir a la sociedad. Sí. Y que es más complejo, en mi caso, que la historia es más compleja de lo que te cuentan y que hay que tener un pensamiento crítico ante temas críticos. Véase la memoria democrática, véase el nacionalismo español, véase la reconquista, la conquista, América, ese tipo de temas candentes que son candentes hoy en día, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Sí, sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que intentar pulir un poco los formatos y darles un poco una vuelta de tuerca. Y luego esto también es un poco un mensaje para quien consume ese tipo de contenido, que es: ojo, mira las fuentes, no te quedes con el titular. Si de verdad ese tema te interesa, sigue con ello. Si no te interesa, vale, pues te quedas con eso y te quedas con una pincelada de algo. Pero si vas a hablar de eso, por favor, busca más información. Si te interesa lo suficiente como para tener una conversación sobre el tema, busca más información. Porque si no, a veces defendemos cosas que son absolutas barbaridades. No, es que acabo de enterarme, esto es una noticia real, ¿vale? Descubren una cura contra el cáncer basado en el veneno de las abejas. Y la realidad del paper es: hay una especie en concreto de abeja en Australia de cuyo veneno se puede extraer una enzima. Perdona, y además el titular decía que lo curaba en 60 minutos, ¿vale? Se puede extraer no es una enzima, una molécula que, sintetizada de la forma correcta, puede ayudar a combatir ciertos tipos de cáncer de pecho metastásico con una efectividad tan alta que es capaz de diluir los tumores de estos casos concretos, que además se han formado en base a líquido y no a la reproducción del propio tumor, en el mejor de los casos 60 minutos. Entonces, no hay una cura contra el cáncer en 60 minutos, porque aparte del cáncer, tengo que traer a una amiga para hablar de esto largo y tendido. No es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Por lo tanto, cada vez que veáis un titular, esto me toca mucho la polla, cada vez que veáis un titular de cura contra el cáncer, no es contra el cáncer. Es una cura contra algún tipo de cáncer. Claro. Que las hay, que existen y que la ciencia se ha desarrollado mucho con esto. Y hace 10 años la gente moría muchísimo más de cáncer que ahora. Hace 10 años, 15, un cáncer de colon era una sentencia de muerte. Ahora el cáncer de colon tiene una tasa de recuperación bastante alta. Empiezan a haber tratamientos contra el cáncer de hepático, etc.
Pero claro, pero estas noticias son súper tendenciosas, porque la realidad no es esa. La realidad es que se ha descubierto una molécula que puede servir para ciertos tipos de cáncer. Fin. Pero eso no llama. Es decir, se ha descubierto, se llama más cura el cáncer en 60 minutos. Pues con veneno de abeja. Claro, claro. Y eso es lo que lleva literalmente a gente que coja abejas y se las pincha en las tetas. Como literalmente el puto Donald Trump bebiendo lejía. Que sí, que no es lejía, que es... no me acuerdo cómo se llama. MH, no sé qué. Pero que literalmente es el compuesto de la puta lejía, colega. Y que al final no tiene ninguna propiedad real. Lo que pasa que detrás está la lógica de si la lejía limpia, pues entonces te limpia también a ti por dentro. Y esto no es real, porque tú no eres una puta pared. Claro. Porque tú es un peligro. Claro, porque tú el químico que necesitas para curarte y para limpiarte por dentro no es puta lejía. Claro. Y eso es un peligro a nivel de salud. Claro, sí. yo es que estoy pensando mucho en mi rama. Y es que es así, tío, en plan de... El primer español. Y te está hablando de un homínido encontrado en la Atapuerca que tiene 50... No, más, medio millón de años. Y te dicen el primer español y tú dices, anda, por la cara. Cosas así que te dicen... Y la gente se lo cree. Es el problema, porque es llamativo. Es decir, el primer español, ¿sabes? Y llama un montón. Y eso hay que tratarlo, porque eso hay que sumarle el nacionalismo, la movida que es el nacionalismo, que ahora me estoy leyendo un libro, por cierto, Mater Dolorosa, librazo, de nacionalismo, que habla del nacionalismo español. Un tema muy candente también. Vale. Como ya hemos hablado mucho de historia, y ya creo que la gente tiene suficiente, tengo una pregunta para terminar que se la estoy haciendo a todo el mundo, pero antes tengo que hacer un punto y aparte para hablar de otra cosa, ya que te tengo aquí. Proyecto Hail Mary. Buah. Hablando literalmente de formas chulas de divulgación. Es verdad que para entender todo Proyecto Hail Mary vas a necesitar ir parando y mirando alguna cosa si no tienes cierta formación científica. Yo creo que es un libro que se disfruta de todas, sí. Pero o sea, creo que vas a necesitar en algún momento parar y buscar alguna cosa, ni que sea por el gusto de entender bien qué es lo que te están contando. Literal. Pero es un libro que divulga muy bien temas que tienen que ver con astronomía, con química, cuestiones de física, exploración espacial, etc. El año que viene van a hacer una peli protagonizada por Ryan Gosling. Tiene pinta de que va a ser buena. Al menos la peli que hicieron del Marciano fue muy guay. Y en esta se ve que se han dejado presupuesto, etcétera. No veáis el tráiler. No. Confíen cuando salga. Además le han llamado Proyecto Salvación. Me cago en toda su puta madre. No es mi proyecto. Es que no, Proyecto Salvación. Proyecto Salvación. Es su puta madre. La han traducido a Proyecto Salvación, que no entiendo por qué, quiero decir. Porque al final, Proyecto Hail Mary es Proyecto Ave María. Claro. Y Ave María es, o sea, porque esto lo estuve hablando, no me acuerdo, creo que con Gar, que es una expresión inglesa que sirve como para hablar de una jugada que es como la última tirada de dados, ¿vale? Como la última esperanza. Pero que no tiene sentido que se llame Proyecto Salvación. A ver, sí. O sea, no, traducido no tiene sentido claro, traducirlo así. No, claro, traducirlo no. Pero tiene sentido. Que sí, que tiene sentido con la trama, pero que no tiene sentido esa traducción. Ya. Además, no me acuerdo quién hizo la traducción del libro, pero muy inteligentemente lo dejó como Proyecto Hail Mary. Es que es un nombre propio. Claro. Es un nombre propio. Es el nombre del puto proyecto. Claro, es el nombre del proyecto, Proyecto Hail Mary. Pues déjalo así, ya está. Bueno, cuando salga esta película, Proyecto Salvación, vayan a verla, no miréis trailers. El libro está muy guay. Yo entiendo que si podéis leeros el libro porque es maravilloso. El libro es maravilloso. Hay la primera parte, hasta que pasa una cosa. Sí, vamos, una pequeña sección sin spoilers y luego aviso y spoilers supremos. Vale. A mí se me hizo un pelín lento una parte, la primera parte, hubo un momento que me costó, pero desde que pasó una cosa, dije, esta mierda es la mía, me la meto en el culo. Muy buen libro, es que muy buen libro, tío. Y mucho más complejo, y ya lo dije, es mucho más complejo científicamente que el problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos se pone como que sí, y es muy complejo el problema de los tres cuerpos. Es muy filosófico y cuenta muchas cosas de ciencia. Pero el proyecto Hail Mary, yo decía, yo no entiendo, yo voy a seguir leyendo. O sea, tú haz los cálculos que quieras, tú dime todo lo que tú quieras, no lo entiendo.
Claro, es que por esto me gusta mucho de este señor de Andy Weir. También me gusta mucho de la trilogía esta de Marte, la de Marte Rojo, Marte Verde, etcétera, que tienen en común que son libros de más ciencia que ciencia ficción. Mientras que, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos está en la parte más especulativa de la ciencia. Pues de hecho, el problema de los tres cuerpos ya es un problema especulativo de la ciencia. O sea, no es un problema real. El problema de los tres cuerpos es un problema de cálculo. Como todo lo que está ocurriendo con la matemática del caos. Es que no podemos saber cuál es el comportamiento de que va a tener un sistema solar, o sea, un sistema estelar, cuyo centro de gravedad son 3 astros. Porque no podemos predecir cómo la gravedad de uno afecta a los otros dos y a la vez la de estos otros dos afecta al uno mientras afectan al otro. Pero es una cuestión de cálculo, no es un problema real. Lo que pasa es que tiene unos tintes filosóficos muy interesantes de cómo se viviría en un sistema así de caótico, cómo serían estas formas de vida, etcétera. Proyecto Hail Mary es mucho más científico. Y antes de entrar a spoiler, porque la gente que no sepa qué coño es esto, entienda. La sinopsis, el punto de partida es: alguien se da cuenta de que muy lentamente el sol se está apagando. Hacen una investigación y descubren que es por culpa, a causa de un organismo que se llama astrófago. Es decir, hay un organismo que se alimenta de la energía del sol para hacer sus putas mierdas y por lo tanto lo está consumiendo. Y se pide al protagonista, por motivos de la trama, que vaya al sistema de origen de estos astrófagos y entienda cómo frenarlos. Fin. Y aquí se desarrolla todo. Ahora pasamos a zona con spoilers hardcore. El mejor personaje del puto libro es una roca, tío. Es una puta mierda. O sea, es increíble. El puto Rocky, tío. Es maravilloso. Esto lo hablé con Monroy en nuestra charla y cuando nos vimos en el Celsius D. Tengo muchas ganas de ver cómo se va a hacer esto en la peli. Buah, yo tengo la nave, por cierto, la nave de Rocky me flipa. Como la representan en la peli, me flipa. Me parece, o sea, el trailer me parece un despropósito por todo lo que muestra. Porque te spoilea mucho. Tío, te spoilea. De que él no quiere ir a la expedición. Porque claro, tú cuando estás leyendo, claro, tú ves a Ryland, tú ves que está en la nave, pero tú ves que hay 3 personas por delante de él. Claro. Que ya están elegidos. O sea, que tú ya tienes la pregunta de ¿por qué cojones está ese tío ahí? Segundo, te muestra a lo más importante, o sea, lo que a mí me hizo cambiar y disfrutar muchísimo más del libro, que es encontrarse con un puto alien. Yo de Proyecto Hail Mary no sabía nada. Y cuando de repente hablan de una nave y el puto Rock, yo ahí... Claro, pero es que si sabes es hasta mejor, quiero decir, porque yo que me había leído todo lo de Andy Weir, claro, yo empecé el Proyecto Hail Mary pensando, ciencia, va a estar en una nave, va a mostrarme esta movida, ya está. Fin, yo no esperaba de ninguna manera encontrar una puta nave alienígena y que entrasen en comunicación. O sea, yo cuando vi la nave dije, ¿qué es esto? Y todo cobró sentido y fue como, no puede ser. O sea, que literalmente lo que parecía que iba a ser un libro del palo, no sé cómo se llama este género, pero como el mago frugal, ¿no? De personaje despierta sin memoria, va recuperando sus recuerdos poco a poco. Y es todo monólogo interno, un solo personaje. Y se convierte en una buddy movie, literalmente. Literal. Yo me lo imaginaba rollo el náufrago, ¿sabes? En plan de, estoy solo. Sí. Rollo el marciano, yo me lo imaginaba rollo el marciano. Claro. Estoy solo, a ver cómo coño salgo yo de aquí, ¿sabes? Pero no, y de repente te muestra a literalmente la alienígena más a nivel de representación de la alienígena, más original. Sí, y sin embargo es fácilmente, yo espero que la lo hagan bien, porque es de los alienígenas más carismáticos que he leído nunca, con diferencia. A mí me flipó, tío, esa parte Slice of Life de Ryland llegando, conociendo a Rocky, cogiendo los portátiles, entendiendo el idioma, hablando con él, preguntándole cosas, esa parte que no pasa nada, me flipó. Y Rocky nos representa a nosotros en plan de el Pau explicándole cosas de física a Rocky. Que por cierto, mucha lingüística muy bien fundamentada y en cómo Rocky y Regan aprenden a comunicarse. Y que sí, que literalmente es el personaje para hacer infodump. Y además me moló mucho ese rollo de los dos están ahí, pero tienen un nivel tecnológico similar. De hecho, la especie de Rocky tiene un nivel un poquito inferior, al punto de que no conocían la radiación y por eso han muerto todos menos el pobre Rocky.
Y ya te lo dije, pero a mí me flipa el mensaje del libro de la ciencia, el amor por el descubrimiento. Es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal. Es lo que te dije, tío, si Rylan hubiera sido un militar, si hubiera encontrado a Rocky le pega 4 tiros. Lo primero que hace, o se va. Sí. Pero no, tiene la curiosidad de conocerlo. Igual que Rocky, que es un ingeniero, dice, vamos a intentar explicarlo, cómo se comunican al principio con los relojes. Esto hay varios libros que lo tratan. Y algún día me gustaría escribir un libro centrado en esta premisa, que es un poco Hope Punk, pero es la idea de para que una civilización llegue al viaje interestelar, tiene que colaborar muy fuerte, porque se necesita una de recursos para hacer un viaje interestelar que es increíble, y además que normalmente el viaje interestelar no tiene un beneficio directo claro, porque literal en el libro ocurre lo que ocurre porque el planeta se vaya a tomar por culo. Si no, los países no se ponen de acuerdo en crear esa nave para... ¿Vale? Bueno, iba a decir una cosa, pero no de los 3 cuerpos, pero no spoiler. Mejor no spoiler de los 3 cuerpos, no. Pero que literalmente, normalmente el viaje interestelar no tiene una motivación clara, ¿vale? Claro. Entonces, es más la exploración por la exploración y además necesita de la cooperación. Entonces, como que hay libros que exploran esta idea de todos aquellos con los que nos encontremos en las estrellas, o sea, todas las razas con las que nos podríamos encontrar en las estrellas, deberían ser razas socialmente mucho más avanzadas que nosotros. Y eso se carga una teoría muy famosa que otro escritor promulgó. Y la teoría, y Rylan y Rocky se cargan esa teoría, pero claro, de calle. Claro. Pero de calle. Claro. Y es como, Dios, qué guapo, tío. En plan, a mí me flipó eso de que Rocky sea igual de curioso a nivel científico, en plan claro. Quiero saber tu nave, quiero saber cómo es. ¿Cómo funciona? Quiero saber cómo es tu tecnología. Claro. O que Rylan quiera saber cómo funciona el cuerpo de Rocky, en plan de que su puta sangre sea mercurio, que literalmente sea una máquina de vapor. Nada, flipante. A mí el proyecto Gemeri me flipó. Y el final es prestigioso, tío. Yo, sinceramente, como libro individual de ciencia ficción, es de los mejores que me he leído nunca jamás en la vida. Literal. O sea, y con diferencia, Está ahí junto con Anatema, que es algo más especulativo. Y a ver, me gusta mucho la trilogía de los 3 cuerpos, del problema de los 3 cuerpos, lo que pasa que ya más como trilogía construida. No hay ningún libro individual que crea que era mejor que Proyecto Hail Mary. No. Ni siquiera como trilogía, seguramente. O sea, si tuviera que eliminar una... Del problema del 3 cuerpos, a mí el que más me gusta es el segundo. Sí. Porque tiene el mejor protagonista para mí, pero sí, el proyecto Gemeri tiene algo. Y el final, que está súper demacrado ya por la gravedad Rylan, y tiene a sus alumnos que los toca con un órgano, en plan que se comunica con ellos con un órgano. Yo flipé. Tío, o sea, ¿cómo le puede coger tanto cariño a una puta roca? Tío, lo que lloré yo cuando se separan. En plan, cuando terminan ya, descubren lo de los astrófagos, ¿cómo eran? Las amebas que se comen los astrófagos. Sí, los astrófagos. Sí. Y ya se van. Lo que yo lloré, porque no iba a hablar más con Rocky. Y después, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Pero, tío, no sé. Y está guay que al final es una misión suicida. Al final, o sea, él descubre de que no, que puede volver, pero no. Él va por su amigo, tío. Sí, que podría haber vuelto, pero no. Claro. Y dejar a una... Claro, pero él dijo, hombre, una persona por una especie entera, pues... Claro. Pero es increíble, o sea, es increíble el libro, es que es precioso. Además es que es precioso, tío. Sí. Es que es eso, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Lástima que si alguien ha llegado hasta aquí se ha comido todos los spoilers. Pero aún habiéndote comido todos los spoilers, merece la pena leerte el libro. Porque la gracia del libro es ir descubriendo lo que ellos descubren. O sea, y cómo lo van descubriendo, cómo van hilando puntos, llegando del punto A al punto B, cómo llegan a la solución. Y el concepto de la panspermia. Sí. Pero duro, tío, me flipa. Y que al fin y al cabo los astrófagos es una raza alienígena también. No inteligente, pero son alienígenas al fin y al cabo. Sí. Claro, es que los dos van al que entienden que es el sistema originario de los astrófagos. Claro. Pero es un librazo, es increíble. Y bueno, ¿algo más que decir?
No, yo creo que no. Podemos pasar a la última pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo. Esta es Vale. dura, esta es psicológica. Vale. Esta es, ¿qué estás haciendo últimamente para cuidarte mentalmente? A ver, se conecta con físicamente también, pero... ¿Qué estoy haciendo para cuidarme? Ujú. Pues la verdad que no mucho. O sea, me viene más por mi contexto que por mí mismo, porque ahora estoy en verano y no trabajo. O sea, que hago lo que quiero, salgo cuando quiero, juego lo que quiero, leo cuando quiero. O sea, estoy como tranquilo, ¿sabes? Mm. Me gustaría ir al gimnasio, que tengo bastante abandonado. Me gustaría más ir al gimnasio, pero me quiero arreglar el horario también, porque duermo, soy un puto búho. Pero. Pero honestamente, nada. La verdad, me gustaría, ¿eh? Me gustaría Sí, porque sí, sí. Si no hay pasa nada, problemas. pues, o sea, hay que ser sincero. O sea, no todo No, el mundo claro. hace Claro, algo claro, activamente. hay veces que un día que estoy mal, pero tampoco me suficientemente mal, ¿sabes? Sí, sí, yo ahora además grabé la primera charla con Borja y cuando hablamos de esto, llevamos una época guay que estábamos meditando, Sara y yo, pero esta última época, ahora que nos hemos mudado y todo, llevo un mes sin hacer absolutamente nada. Ahora lo que estoy intentando es comer mejor. Eso sí es verdad que... Y aquí en comer mi casa y al final hago yo la compra, lo estoy consiguiendo. Y estoy comiendo mejor, estoy perdiendo peso y además me siento bien porque estoy perdiendo peso sin pasar hambre. Estoy perdiendo peso simplemente a base de comer lo que me toca y además son cosas que me sientan bien. Claro, Pero, pero tampoco es algo que activamente esté trabajando en ello. claro, claro. Yo igual, yo lo que sí quiero, ahora que termine la carrera, quiero leer historia, o sea, estoy leyendo, pues me quiero adentrar más en la filosofía, estoy queriendo leer un poco más de filosofía, estoy leyendo historia, el libro este del nacionalismo español, porque es un tema que me interesa. Estoy como buscándome a mí, ¿sabes? Sí, Diciendo, como queriendo ser mejor, y ahora que voy a, con el máster de profesorado, voy a dar clases, pues digo, coño, quiero ser mejor, ¿sabes? Quiero ser mejor en sí. lo que explico y en el conocimiento. Pues iremos bien. Además, va a ser un añito de máster. Menos mal que lo has pillado ahora porque quieren poner 2 años. Espero que nunca Dos lo años de hagan. máster, 2 años. pero si uno ya es un calvario. Ya, pero es como el máster de clínica, que eso es lo que me va a tocar los cojones cuando termine la carrera de psicología. Que el máster de intervenciones psicosanitarias, bla, 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 el que necesitas para poder ejercer, son 2 años. Hostias. Y es mentira, todos los másters son mentiras. O sea, los másters son una apoyada del PP que están pensados para sacarte pasta. Pero la realidad es que hay muy pocos másters que merezcan la pena. Hay algunos, pero el de profesorado no es uno de ellos. Y el, ¿Cómo es? Lo de Ponzi, ¿no? es un esquema Ponzi, sí. Es un esquema Ponzi, tío. Sí, sí. O sea, en historia no sé. Claro, yo es que hablo desde lo mío, porque es lo único que sé. Desde la historia entiendo que hay algunos másteres que sí son necesarios. El de arqueología, supongo, ¿no? Claro, en tu especialización. Claro. Porque tú al final sales de la carrera y no eres experto en nada, porque has dado de todo. ¿Sabes? Y ahí sí que entiendo que cojas una rama, un máster de lo que te interese. Pero sí, la mayoría de másteres son esquemas Ponzi y para sacarte dinero, a menos que sean públicos, porque a mí, por ser público, por la beca, me ha salido gratis. Sí. Sí, a mí también me salió gratis. Sí, pero yo tengo una amiga que estudia odontología, que odontología son máster privados que cuestan 10.000 pavos. Sí, también te digo que gratis no es, porque al final sí, te sale gratis el máster, pero el equipo, todo lo que necesito para hacer el máster, los recursos para poder hacerlo, porque yo, por No, ejemplo, pues me claro. tuve que mover de mi pueblo para Claro, hacer claro, el no, máster. total. Entonces, quiero decir, gratis no te sale. Sí que es verdad que la universidad no gana dinero con eso, pero bueno. Claro, a ver, sí. Y que luego igualmente, o sea, este sería otro debate, ¿no? Pero que al final educar a una persona es rentable. Quiero decir, de todas es rentable. Entonces, el tema de las becas, de permitir que la gente siga estudiando siempre y cuando tenga un rendimiento mínimo, a mí me parece bastante bien tirado. Sí, porque al fin y al cabo te lo va a devolver en lo que trabajes, te lo va a devolver en impuestos, o sea que. Claro, Y con mucha diferencia. date cuenta, este cálculo lo he hecho yo, ¿eh? Yo no pagué ni un solo año de la universidad, ¿vale? Y a mí todos los años me han dado becas, pagándome la matrícula y todo. Han sido por año a lo mejor una media de 3.000 euros, ¿vale?
4 años de uni, 12.000 pavos, más el año de máster, que es un poquito más, tal, unos 15.000, 16.000 pavos, ¿vale? Yo cada año que trabajo en impuestos pago 12.000 euros. Claro, es que... Cada año que trabajo. Claro. O sea, en 2 años que llevo en el instituto, ya he pagado con creces mi carrera entera Ha ganado. más el máster. Ha ganado dinero el Estado Claro. contigo. Más luego lo que estuve en la universidad, Claro. más ahora todos los años que me quedan por delante. Claro. Entonces, Sí. claro, quiero decir, es extremadamente rentable. Claro. Y que hay veces, que esto es como mi visión más socialista, comunista, de que la educación, o sea, que el Estado no tiene que ser rentable. Claro, no, evidentemente. O sea, que hay cosas que no tendrían por qué ser rentables. Pero es que en concreto, educar Claro. a una persona es rentable y me parece que es bonito también como llevar el argumento por ahí de... Es que ¿por qué deberíamos pagarle la carrera a la gente? Pues porque es rentable, porque te sale bien, porque pagarle a la gente una educación hace que el país vaya mejor en general, sin más. Porque esa persona puede educarse, será en principio más feliz, porque hay un índice de felicidad relacionado con tu trabajo y con desarrollar tareas que a ti te gusten. Y luego encima que en impuestos le vas a sacar todo lo que le has dado con creces. Entonces, quiero decir que está muy bien. Ahora, hay otras cosas sí, o sea, podemos entrar en ese debate. Por ejemplo, el transporte público. Pues no tiene por qué ser rentable. Necesitamos transporte barato. Y además es bueno para el planeta que la gente use autobuses, trenes, aviones. Bueno, aviones no tanto, pero poco a poco más, ¿eh? Lo de las islas, sobre todo. Claro. Entonces, coño. Quiero decir, vamos a poner... El verano joven sirve para eso. Sí, vamos a poner el tren todo el puto año, que yo pueda cogerme un tren de aquí a Oviedo y me cueste 5 euros. Es que salimos perdiendo. Bueno, pues sí que... Lo cogeremos de otro lado. Y que curar el cáncer no es rentable. Pero todos estamos de acuerdo en que no se debe dejar... No todos, desgraciadamente, pero no se debe dejar morir a la gente de cáncer en la calle. Entonces, quiero decir, ¿qué más da? Claro, total. Y bueno, ya está, o sea... Que si no nos liamos y empezamos a hablar de más cosas. Leed sobre historia, documentaros. No seáis unos borreos. Y leed. Y tened vuestro pensamiento, me da igual el cual. Pero leed, por favor. Claro, ser fachas pero con propiedad. Literal. Cuando queráis ser racistas, os metéis en internet y buscáis libros para poder ser racistas con propiedad. Para poder saber que... os desmentirán, efectivamente. Claro. Pero habéis leído. Exacto. No, en verano. Tened cuidado con lo que leéis también. que un libro no es la Biblia. O sea, tened cuidado. Sí, a ver, este es un punto de... Leed siempre que os interese... A ver, es que es un poco de... Yo creo que la filosofía Uberola aquí es... No seas bocas, no hables de algo de lo que no sabes... Y si quieres saber de algo, que sepas que es un proceso que requiere tu esfuerzo y que leas y consultes por lo menos unas cuantas fuentes. Y no, si puede ser, no todas del mismo palo ideológico, intenta confrontarlas. Ya con eso, más o menos, te vas a poder hacer una idea decente o muy aproximada de lo que es la verdad o por lo menos de lo que es la actualidad de ese tema en concreto. O al menos, ten la decencia, que voy a sacar aquí a mi colega el Sócrates, al menos... admite de que no sabes nada. O sea, él lo decía porque cada vez que tenéis más conocimiento sabías menos, sí. Pero... eso es una pollada. O sea, lo de Sócrates es una pollada. Ten esa humildad de... Tío, no tengo ni puta idea de esto. Cállate la boca. Sí. Y si te interesa el tema, lee. Y cuando leas, tendrás algo que decir. Sí. De todas formas, me obligan por profesión. Lo de Sócrates es una pollada, ¿eh? O sea, eso... Aparte que hay interpretaciones de si lo dijo, porque cada vez que aprendemos algo, entonces desconocemos más... tiene muchas lecturas, él solo sé que no sé nada, pero el punto es que si eso pasó de verdad, era simplemente para meterles beef a los sofistas. Claro, por el tema de... Me ha dicho el oráculo de Delfos que yo soy el mayor sabio de Atenas, el mayor sabio de... No de Grecia, de Atenas, porque era la polis, etcétera. Y yo digo, yo solo sé que no sé nada. Es decir, si yo no sé nada, imagínate esos hijos de puta. Ah, vale. Iba un poco por ahí. Y luego también, aparte, los griegos follaban con menores, eran muy homosexuales, sí, tenían esclavos. Quiero decir, tampoco están para dar lecciones de nada. No, pero en parte hombre, sí. hace 2400, 2500 años de esa gente, ¿sabes? O sea, el que no tenía esclavos porque era esclavo. Básicamente. Nah, y luego sería para hablar de otro día de la esclavitud, pero bueno. Hasta aquí, llegamos hasta aquí, ya está, sobra. Fin, Adeu. gente, tomar por culo.
Puño.